María Luz Ferrari. Bueno, ¿cómo se traba un embargo? Todo depende sobre qué recaiga el embargo. De la naturaleza de los bienes depende la forma de la traba. Trabar un embargo significa hacerlo efectivo, es decir, cómo se concreta ese embargo que el juez ordenó en una resolución haciendo lugar al pedido del acreedor. Esto depende del tipo de bien. Si el embargo recae... Al pedido del actor, recordarles de pasada quiénes son los que pueden pedir medidas cautelares en general y en particular ahora del embargo. Bien, la parte actora. Siempre es el actor quien está legitimado para el pedido de medidas cautelares. Eso es pregunta de examen también, así que atendí. No el demandado, la parte actora, legitimación para pedir cualquier cautelar, en particular la del embargo. Perdón que lo interrumpí. Exactamente. Bien. ¿Cuál es la forma de la traba entonces del embargo? Si lo que se va a embargar es un inmueble, un departamento, una casa, un terreno, lo que fuera, la forma de la traba es con un oficio al registro de la propiedad inmueble. ¿Sí? La forma de trabarlo, se envía un oficio al registro de la propiedad inmueble indicando que ese inmueble tiene un embargo en el expediente, no sé, Pérez contra Rodríguez sobre ejecución. Y ahí queda anotado estableciéndose la fecha de su traba, o sea, de su efectivización. Si el embargo fuera sobre un bien mueble no registrado, un mueble registrable, como por ejemplo un automotor, o una aeronave, o un buque, la forma de la traba de los bienes muebles registrables es igual a la de los bienes inmuebles. Es decir, va con un oficio al registro respectivo. Ya no va a ser el registro de propiedad inmueble, sino que va a ser el registro de la propiedad automotor, o el registro nacional de buques, o el registro de aeronaves, pero es también con oficio. Si el embargo recayera sobre bienes muebles, es decir, no registrables, sillones, cuadros, obras de arte, lo que fuera, en ese caso, la forma de la traba es con un mandamiento que se realiza por un oficial de justicia en el domicilio del deudor. En el domicilio del deudor, el acreedor denuncia qué bienes quiere que se les embarguen, por ejemplo, este juego de sillones o lo que fuera, y el oficial de justicia deja constancia en el reverso del mandamiento de que se trabó embargo sobre tal y tal bien, identificando si tiene una marca, la marca, el modelo, etcétera, de lo que está afectando. Por ejemplo, no sé, hay un televisor de 50 pulgadas y un equipo de audio, lo va a identificar con la marca, etcétera. ¿Sí? Paréntesis, perdón que te interrumpo. Tengan en cuenta que los embargos se traban por un monto determinado. O sea, no sé, es el actor cuando solicita la traba de un embargo, va a solicitar para cautelar el monto que se pide más intereses y costas de la sentencia, se denomina, que es como gastos generales, por decirlo de algún modo. Entonces, por ejemplo, si lo que se va a trabar son sobre bienes no registrables, el oficial de justicia va a tratar de embargar tantos bienes como el equivalente al valor que el juez determinó por el que resulta procedente ese embargo. Lo mismo si tuviéramos que trabar sobre un bien inmueble, se va a determinar si es sobre el total de la propiedad, depende de la evaluación que esa propiedad tenga, o sobre un determinado porcentaje, siempre cubriendo el capital que se determinó en la medida cautelar decretada. Ojo con eso. Bien. Volviendo a la forma de la traba, entonces dijimos, inmueble, oficio. Bienes muebles registrables, oficio también. Bienes muebles que no son registrables, por mandamiento, ¿sí? Mandamiento de embargo, el que va al oficial de justicia. Y el abogado de la parte actora generalmente acompaña al acto. Exactamente. Y por último, nos queda el embargo de bienes en poder de terceros. Es decir, bienes que no están en el domicilio del deudor, y tampoco son de los registrables que estén a nombre del deudor. Si son bienes en poder de un tercero, en ese caso la forma de la traba es la notificación a ese tercero, o sea, se le envía una cédula de notificación de que los bienes que son del deudor y que están en su poder quedan afectados por esta medida de embargo. Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno quiere, lo más común, se quiere embargar, por ejemplo, una parte de las remuneraciones que cobra el deudor, ¿sí? Esto pasa generalmente con las obligaciones alimentarias, cuando hay un reclamo de alimentos y por ahí la madre de los chicos quiere trabar embargo porque el marido no le está pasando la cuota alimentaria, el juez va a ordenar embargo sobre lo que tiene para cobrar el salario. exactamente en su trabajo.
y por lo tanto lo que se va a hacer es notificarle a la empresa empleadora o al empleador de que va a tener que retener una parte de ese sueldo, de su sueldo, para cubrir el embargo decretado por el juez del juicio de alimentos. En ese caso, la forma de la traba es una cédula de notificación al empleador para que haga las retenciones. En la práctica van a encontrar, alguna vez que les pase, que hay muchas veces que se permite que esto se haga mediante un oficio a la empresa empleadora. Pero yo les diría que no es del todo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cédula de notificación, ¿quién la diligencia? ¿Quién la diligencia? Todos, a ver ahí, ¿qué contesta? Yo mientras voy poniendo cosas. ¿Quién lleva la cédula de notificación al domicilio del demandado o al domicilio del deudor? ¿Quién lleva unas cédulas de notificaciones? El oficial notificador. Muy bien, el oficial notificador, perfecto. ¿El oficial notificador es un funcionario público de que da fe de que realizó ese acto? En ese momento, sí, muy bien. Entonces, el empleador que recibe una cédula en oficial notificador no puede decir, ah, no, yo no le retuve del sueldo porque en realidad nunca recibí esa cédula. Porque si lo dijera, tendría que demostrar la falsedad de ese acto realizado por el oficial público. Sin embargo, si la comunicación al empleador para que retenga parte del sueldo por el embargo se le hacen por oficio, el oficio lo lleva el propio abogado del acreedor. O sea, en este caso sería de la madre que quiere que se embargue para los alimentos. Ese oficio llevado por el abogado no es un instrumento público porque no da plena fe el abogado de haber llevado el oficio. Él no tiene ese rol. ¿Se entiende? Entonces, si después el empleador discute y dice, no, yo nunca recibí ese oficio, se la va a ver bastante difícil la parte actora para demostrar que sí fue llevado y que el empleador no quiso retener pese a que debía hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando son bienes en poder de tercero, como es esto, cuando el empleador le tiene que pagar sueldo al deudor, al alimentante, en ese caso, lo mejor es comunicarlo por cédula de notificación. ¿Estamos? Otro caso muy común, al igual que muy similar al embargo del salario en el caso de los alimentos, es el embargo de dinero que está depositado en cuentas bancarias. Exactamente. Cuando lo que queremos embargar es dinero, se genera la misma situación que está contando el doctor Jerez, a través de una cédula de notificación es la manera más efectiva de notificar al banco que tiene que embargar determinada cuenta por determinada suma, la misma circunstancia que con el oficio, solo la cédula da fe cierta de que el banco efectivamente tomó conocimiento en determinada fecha y hora que recibió ese embargo determinado por un juez y que tiene que embargar las cuentas bancarias, lo que sería más conocido como el embargo de dinero, así como tenemos la clasificación de bienes registrables, muebles, inmuebles, los bienes no registrables, el embargo de salarios, el embargo de dinero de cuentas bancarias. Mismo diligenciamiento que recién les contó el doctor Jerez con los salarios de un alimentante incumplidor, por ejemplo. Fíjense, si bien está en la parte del juicio ejecutivo, pero esto se aplica a todo, cuando se embarga bienes en poder de terceros, en el juicio ejecutivo lo aclara específicamente. El 531 del Código de Procedimientos dice, si los bienes embargados se encontraren en poder de un tercero, se notificará a éste en el día personalmente o por cédula. O sea, está estableciendo una forma específica de la traba, que es con notificación. ¿Está claro? ¿Se entendió ahora la forma de la traba según quién estaba pidiendo? María Luz había hecho la consulta. María Luz. ¿Estás ahí, María Luz? Sí, perfecto, profesor. Gracias. ¿Sí? ¿Te quedó claro entonces los casos de formas de la traba según los bienes? Sí, me costaba cómo diferenciar la traba en bienes muebles no registrables, pero ahí entendí que es con el mandamiento. Exactamente, Perfecto. con el mandamiento de embargo, exactamente. Estoy pensando, por ejemplo, otras medidas cautelares, cómo se podrían trabar, por ejemplo, la inhibición general de bienes, que muchas veces viene como complemento del embargo, se traba de la misma manera que estamos hablando del embargo sobre bienes registrables, comunicando a los registros correspondientes la inhibición de esa persona sobre los bienes que correspondan a cada uno de los registros, sea propiedad inmueble, sea por oficio. Por oficio. Bien, ¿alguna otra pregunta o arrancamos con lo de hoy? ¿Hay poca gente? No, somos 17. Yo lo que les quería decir, dos cositas. Bueno, pensé que el examen era el lunes, ahora Milagros me está diciendo que
no se sabe, así que bueno, confirmaremos la fecha, ya están anoticiados lo que es oral. En este mismo sistema que estamos ahora dando la clase, vamos a evaluar en parejas de 2 con los que se nos vayan distribuyendo de la lista, conforme nos informó el titular, si no hay cambios. Algunos me pidieron apuntes de otras unidades que no fueron las que tenemos asignadas con el doctor Jerez y con la doctora Hernández, que damos los días martes. Yo en principio me gustaría que vayan teniendo los que cada profesor tiene asignados, porque vi que, por ejemplo, el de ejecutivo, que Milagros me decía que también estaban medio atrasados, una unidad ya se la subieron. Cada profesor tenemos asignados los temas determinados, no me gustaría meterme en otro terreno. Prefiero que por a través de los correos electrónicos nos vayan haciendo las consultas que quieran, pero que los apuntes sean del profesor que tiene asignado el tema para no generar, el otro profesor dijo, no, y bueno, algún tipo de confusión. Así que dejo abierto a consulta los correos, pero mantengamos con los apuntes que cada profesor tiene dado. A la inversa. Si ustedes dicen, no, miren, los apuntes de ustedes los leímos, pero lo leí más claro de tal libro o de un apunte que tenía otro profesor, nosotros no tenemos problema, ¿eh? Nosotros no tenemos problema, así que manéjense como quieran. Nosotros preparamos un material, pero solo porque el titular nos pidió que preparáramos un material de lo que supuestamente podría darse en clase. Pero eso no quiere decir que no puedan leer los temas de cualquier otro texto, libro o apunte donde quieran. Al menos los que tenemos nosotros. De hecho, la idea es que lo complementen con el texto que ustedes consideren que complementa bien el tema que está dado en el apunte. Sacando eso, hago solo esta última aclaración. El tema de medidas cautelares, el tema de recursos ordinarios en particular y en general todos, y el tema de cautelares, recursos y proceso ejecutivo, me parecería que es el ABC de la segunda parte de procesal. Son temas súper importantes que sí o sí tienen que saber. Básicamente les estoy manifestando esto para que a la hora del examen, obviamente todas las unidades son importantes, pero estas 3 en particular son muy importantes. Así que hagan hincapié. ¿Me las repetís a ver cuáles? Medidas cautelares. Sí. Recursos ordinarios en particular y en general extraordinarios también, pero ordinarios básicamente, sí, en la provincia de Buenos Aires, y proceso ejecutivo. Sí, coincido con Vicky en eso. Ténganlo en cuenta, porque nosotros con Vicky vamos a formar una de las mesas. Si les toca con nosotros, ni vayan a sentarse si no saben esas bolillas, ¿sí? Por lo menos tienen que saber esa bolilla. Y saber el resto sí, pero... Y sucesorio, porque si no, ¿para qué estamos charlando? Bueno, pero de todas maneras, yo si tengo que desaprobar, no voy a desaprobar a alguien con sucesorio si sabe bien los otros temas. Voy a desaprobar el que no sabe medidas cautelares, va a desaprobar el que no sabe recursos ordinarios y va a desaprobar quien no sepa juicio ejecutivo. Ustedes van a decir, ¿por qué? Porque se te antojó a vos que esos temas son los que te gustan. No, en realidad, por la experiencia que nosotros tenemos después trabajando, por eso trabajamos en el Fuero Civil y Comercial, lo que nos damos cuenta es que la cantidad de procesos que hay son mayormente de juicios ejecutivos. Entonces no podemos decir juicio ejecutivo, bueno, es lo mismo que si tuvieran que dar, no sé qué otro, por ejemplo el otro, el de, ¿cómo se llama? El de rendición de cuentas. Hay un juicio de rendición de cuentas cada 500 o 600 de ejecutivos. Es mucho más la cantidad de juicios ejecutivos que por ahí un juicio en particular que ustedes estén viendo en esta segunda parte. Entonces, si el juicio ejecutivo es uno de los juicios más frecuentes, entonces les vamos a exigir más en ese tema. Lo mismo que lo que nos acaban de consultar, traba de medidas cautelares, y en particular del embargo, que yo digo siempre que es la vedette de las medidas cautelares, es el ABC de las cautelares, es muy importante que lo hagan todo el tiempo. Bueno, medidas cautelares, chicas y chicos, no sé por qué se llama. Hay chicos, acá está Brian, está Franco, está Facundo, sí, hay chicos. Chicas y chicos. Chiques. No, a mí no me gusta chicas. Chicas y chicos. El consejo es el siguiente. Las cautelares también es un tema importante. ¿Por qué? Porque también es muy frecuente en los juicios. Ustedes saben que son medidas accesorias, pero son medidas accesorias de todos los procesos. Hasta en el sucesorio puede haber cautelares. Así que imagínense si no es un tema que va a tener trascendencia para quien tenga que litigar en el Fuero Civil y Comercial. ¿Está? Entonces, esos temas, y los recursos también es muy importante. ¿Por qué? Porque si los jueces nos metemos la pata al dictar alguna resolución, ustedes tienen que tener la habilidad para lograr que el juez modifique lo que se equivocó al resolver, o al revés, pedirle al Tribunal Superior que revise lo que hizo este juez, porque si no ustedes lo están dejando a su cliente por ahí una situación de indefensión en el juicio, porque están permitiendo que quede firme una resolución que era equivocada y que perjudica a su cliente. ¿Está entendido?
Bueno, anotaron las tres bolillas que si se sientan con nosotros no van a pasar. El ABC de la segunda El parte. ABC, cautelares, ejecutivo y recursos. ¿Está? Y después, si se van a sacar un 10, les tomamos algunas preguntas de sucesorios que arrancamos en este momento. Perdonen, yo estoy tomando mate, tuvimos una mañana de locos, ni mate pude tomar, así que voy a tomar mate mientras damos la clase, mientras charlamos con ustedes de este modo. Bueno, tomar... Aclaraciones, el doctor Jerez ya me dio autorización, ¿no? Sí. Aclaraciones pertinentes sobre cuestiones que están en el apunte y que me hicieron por mail algunos compañeros, así las comparto por si a ustedes también les generaron las dudas correspondientes. Punto 1. La clase pasada, la clase que vimos, la primera parte de sucesorio, yo les dije todo el tiempo que era un proceso voluntario. El doctor Jerez les habló del tema de que era hasta algo que podía transitar por sede administrativa, pero que en una forma de organización judicial de la provincia tramita en sede judicial. En una parte del apunte en particular, yo les puse algo así como, acá... Relacionado con esto de que si es un proceso voluntario todo el tiempo, dice, el proceso sucesorio. Literal, el apunte dice, no obstante puede suceder que en cualquiera de sus etapas, hablando del proceso sucesorio y del carácter de voluntario, se convierta en contencioso, por ejemplo, por una controversia entre los sucesores o remoción del administrador. Entonces una compañera de ustedes me pone, pero Vicky, yo leí en el apunte que es un voluntario, pero se puede transformar en contencioso. Y vos dijiste que era un proceso voluntario. ¿Cómo relaciono y corrijan y tachen el apunte? El proceso sucesorio es un proceso voluntario y su carácter o su naturaleza jurídica, para hablar con propiedad, no va a verse modificada. Lo que puede suceder en el transcurso del proceso, como estos ejemplos que pusimos acá de remoción del administrador, es que se susciten, por decirlo de un modo más técnico, para que se interprete, controversias o incidencias, no importa por la vía que tramiten, pueden ser incidentes o puede ser algún juicio ordinario por separado, pero que no va a alterar el carácter de voluntario del proceso, sino que van a ser contingencias, contradicciones o, como dije, controversias particulares que se generen en forma paralela en función del proceso sucesorio principal que tenemos. ¿Queda claro esto? Proceso sucesorio es un proceso voluntario. Dijimos que técnicamente no había partes, que es un proceso donde los pretensos herederos de un causante se presentan a hacer valer sus derechos y a fin de liquidar el patrimonio total de una persona. Esa es la finalidad del proceso sucesorio. Si en el medio de ese trámite se generan controversias, van a tramitar por separados y en ese marco sí se van a dictar sentencias, va a haber un actor, un demandado, puede ser un sucesor contra otro sucesor, Juan, sucesor de Victoria, que sea el actor, contra Rubén, sucesor de Victoria, que sea el demandado. Pero no altera su carácter del proceso. El principal sigue siendo el proceso sucesorio voluntario. Bien. Fíjense que tan voluntario es, que esto no se lo dije en la clase pasada, que está mal decir demanda de apertura del juicio sucesorio, porque no es una demanda. Yo no estoy demandando a nadie en el proceso sucesorio, sino que estoy haciendo una petición de apertura del proceso sucesorio. Técnicamente no es demanda. No hay que poner los requisitos del 330, no. Es los requisitos del escrito de petición de apertura del sucesorio. 724 Código de Procedimiento. Están en el 724 del Código de Procedimiento. De la provincia. ¿Sí? No sé si de eso hablaste otra vez. No, me parece que no llegamos, ahora vamos a verlo, y si no, me parece que llegamos a la legitimación para iniciar los sucesorios y hasta ahí. Bien. Otra aclaración que de paso vamos entrando ya en algunos temas que nos quedan pendientes. Hay mucho, y yo se los aclaré la clase pasada, mucha contradicción entre el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires y el Código Civil y Comercial. La normativa de fondo nueva ha generado un montón de contenido de procedimiento que modifica e incluso contradice el texto de nuestro Código de la Provincia de Buenos Aires. Varias consultas fue, por ejemplo, me adelanto, en una sucesión testamentaria, cuando hay que hacer el trámite de aprobación del testamento, que ahora lo vamos a ver, es el primer trámite que se provoca en la sucesión testamentaria. El Código de Procedimientos dice que si es un testamento hológrafo, es decir, que puño y letra del testador, para la aprobación hay que llamar a 2 testigos. El Código de Fondo dice, no, señores, hay que desarrollar o llevar a cabo una pericia caligráfica, me trae pericia, no iba a decir más que pericia, gracias. Una pericial caligráfica. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a los testigos o hacemos la pericial? En todos los temas, los jueces, por lo menos del Departamento Judicial Mar del Plata, le dan
privilegio a la ley de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? En una sucesión testamentaria con un testamento hológrafo, para la aprobación del mismo, el juez va a llamar a que un perito calígrafo determine la veracidad de la firma que consignó el causante en ese testamento. Lo mismo, otro ejemplo que hay una gran discusión y se genera a ver qué código se aplica, es en el tema de, en una sucesión avintestada, la cantidad de días por la que se deben publicar edictos. ¿Por qué? Porque el código de la provincia habla de 3, el código de fondo habla de 1. En este caso en particular, los jueces del Departamento Judicial Mar del Plata, que es en principio donde ustedes van a ejercer, los jueces llegaron como a una aplicación mixta de ambos códigos, donde dicen, bueno, en el boletín oficial, que en principio es un lugar donde la gente no mira, vamos a publicarlo un solo día, conforme dice el código de fondo. En el diario de mayor circulación del lugar de fallecimiento del causante, vamos a seguir publicando por 3, porque se supone que es un lugar donde la gente común, que es lo que estamos llamando a los pretensos herederos del causante, si tienen que ejercer algún derecho en el sucesorio vengan, vamos a publicarlo por 3. Ahí combinan las dos normativas. ¿Me lo repetís ese? No te Sí. El fundamento de por qué combinan las dos normativas. El boletín oficial, que en principio, por la publicidad que el boletín tiene, un solo día. Sí, y en el diario, perdón, la distancia social. En el diario de mayor circulación del lugar del fallecimiento del causante, 3 días. Bien. En la capital de Mar del Plata. Pero eso es un mix que se está haciendo acá. Exacto, todo Departamento Judicial Mar del Plata. Bien. Entonces, ojo con estos temas, porque vieron incluso, perdón, sí. corrijan si tienen a mano el apunte nuestro, que en muchos casos hacemos mención ahora en particular, lo de la pericia caligráfica y los 2 testigos. Tengan en cuenta esto, en testamentaria, testamento hológrafo, los 2 testigos, no, como dice el código de fondo, la pericia caligráfica. Les digo específicamente el artículo. Cuando lean el 739 del Código de Procedimiento, van a encontrar que dice: testamentos hológrafos y cerrados. Quien presente testamento hológrafo deberá ofrecer 2 testigos para que reconozcan la firma y letra del testador. Eso ahora quedó desvirtuado por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Ya no es con 2 testigos, sino que se va a requerir la prueba caligráfica, la designación de un perito calígrafo para que diga, teniendo un documento indubitado firmado por el testador, para que lo comparen con la letra del testamento, para ver si es o no es la letra del causante, ¿sí? Ahora es con pericia caligráfica. O sea, ahí hay un desfasaje entre el Código de Procedimiento y lo que dice el nuevo Código Civil. Es el 2339 del Código Civil y Comercial el que define lo de la pericia caligráfica. Si quieren poner el que tiene el Código Procesal a mano, arriba del 739, ponga ver artículo 2339 del Código Civil y Comercial, porque ahí surge lo de la pericia caligráfica. También, el otro artículo que decíamos, el que vos dijiste recién, la cantidad de días de la publicación edictal. Sí, eso está. La publicación de edictos está, a ver. Ya les digo exactamente los artículos, porque bueno, con el articulado tampoco soy muy buena yo, ¿no? de los números. 2340 en el Código Civil y Comercial y es el... Y el 734 del Código de Procedimiento. El 734 del Código de Procedimiento habla de la publicación de edictos por 3 días en el boletín judicial y en otro diario del último domicilio del causante. Acá Vicky ahora les explicó que eso es así. La de edictos en el boletín oficial, eso le da preeminencia al artículo del Código Civil y Comercial que habla de una sola publicación. ¿Y el artículo es? 2340. 2340. Y después, la otra parte de este artículo que habla del diario de mayor circulación en el domicilio del causante, ese sí se acepta lo de los 3 días que establece el Código de Procedimiento Civil y Comercial. ¿Bien? Bien. Hago esta aclaración también, ya que estamos haciendo esta mención sobre la preeminencia del Código Civil y Comercial sobre el Código Procesal. Ojo si estudian con Arasi o Palacios, porque también, que son los textos por ahí que más usamos en esta materia, porque también obviamente han quedado viejos, no solo en el articulado. No sabemos si hay ediciones nuevas, no sé, ¿tiene alguna edición nueva después, posterior al 2015?
Si la edición de los libros de procesal que tienen son anteriores al año 2015, ya le va a quedar desfasado eso, así que presten atención. Ojo, y ojo también en lo que iba a decir en esto que estábamos hablando de los testamentos, que ahora vamos a ver en particular testamentaria. Fíjense que yo les dije testamento hológrafo, y el otro tipo de testamento que hay es el testamento por acto público. Hay dos tipos de testamento. En los textos también, por eso hablo del que han quedado viejos, habla también de los testamentos cerrados. Ese tipo de testamento cerrado ya no existe más. O sea, ¿qué tipo de testamentos tenemos hoy en nuestro Código Civil y Comercial? El hológrafo, que es el firmado por puño y letra del testador, y el por acto público, que es llevado ante escribano público o por escribano público si el testador le hubiese dictado al escribano lo que quisiera poner. Testamento cerrado no existe más. Ahora por eso, perdón, el artículo que les leí hoy, el 739, en el título también menciona los cerrados, pero tiene razón Vicky, ese título ahora ya solo sirve para hológrafo, porque el cerrado no existe más como figura posible para un testamento, ¿sí? El cerrado era el que escribía solito en su casa el testador, lo cerraba y se lo llevaba en un sobre al escribano, no abierto, quedaba cerrado en la escribanía. Ahora eso no existe. Existe el hológrafo, o sea, el escrito, pero con puño y letra y firmado y a la vista, ¿sí? Y el otro que es el hecho por acto público, o sea, delante del escribano o redactado y presentado al escribano, abierto, no cerrado. El cerrado no está más. ¿Qué les iba a decir también? ¿Qué otra pregunta? Sí, ya casi termino. El tema de la acumulación, que ahora vamos a arrancar con eso, acumulación de los procesos sucesorios. Pará, porque iba a decirles algo y me olvidé, estabas hablando de los testamentos. Bueno, ahora cuando me venga les hago la aclaración esa. Iba a decir algo importante. Se me fue. Bueno, ya va a venir. Acumulación de procesos sucesorios, que también fue pregunta, y paso arrancamos con eso ya con los temas en general. ¿Qué pasa? ¿Qué me consultaron de los procesos sucesorios de la acumulación que no lo vimos? El otro día fuimos fuera de atracción y vimos prórroga de competencia. ¿Qué puede pasar con esto de la acumulación de los procesos sucesorios? Vamos a leer el artículo 731 del Código de Procedimientos. En principio, no va a haber más de un juicio sucesorio como regla por causante. O sea, cada causante va a tener un único proceso sucesorio. ¿De qué va a depender el tipo de proceso sucesorio? Justamente, de que si dejó un testamento, o sea, dejó instituidos los herederos y la distribución de los bienes por un testamento, la sucesión va a tramitar como testamentaria, y si no lo hizo, la sucesión va a ser intestada. En los dos procesos, el primer trámite que se genera es el libramiento de un oficio a lo que se llama el registro de juicios universales. ¿Para qué se libra ese oficio y qué vamos a pedirle al registro? El juez en realidad va a pedirle al registro que informe si sobre ese causante que se está iniciando en la sucesión, ya sea testamentaria o intestato, existe otro proceso sucesorio ya iniciado. O sea, si ya hay un segundo sucesorio iniciado más allá del tipo. En el caso de que el informe sea positivo, de que existan dos juicios sucesorios, se tiene que proceder a la acumulación de los procesos. Puede suceder que se genere la acumulación de procesos de un mismo causante, con procesos de diferente tipo, o que se produzca la acumulación de procesos sucesorios de diferentes causantes. Vamos por la primera clasificación que hice, procesos sucesorios de diferente tipo, o sea, una vintestato y una testamentaria de un mismo causante. ¿Puede haber dos sucesiones ab intestato abiertas? Se da con más frecuencia de lo que a ustedes les parece, aunque vi que me diga que no. No, está bien. Sí, yo digo que no, porque no puede, porque lo primero que le dije es que no puede haber dos procesos sucesorios de un mismo causante. Bien, pasa muchas veces, el ejemplo típico de esto es cuando se trata de alguna persona que estuvo casada, tuvo un primer matrimonio, después se divorció, después se volvió a casar y formó vida y otra familia aparte. Entonces, esa persona cuando fallece va a tener herederos de su primer matrimonio y herederos del segundo matrimonio. Entonces, muchas veces, y esas familias en muchos casos por ahí nunca se trataron y nunca tuvieron un vínculo. Entonces, por ahí cuando se enteran de la muerte de este que es el padre común, inician sucesiones cada uno por separado. Esas sucesiones ab intestato de la misma persona, iniciadas por distintos herederos, tienen que terminar en una acumulación. ¿Sí? No puede haber dos jueces para repartir el patrimonio de este causante porque tienen herederos de un lado y de otro. No, va a ser un solo expediente sucesorio que se va a acumular. Ahí va a ser una acumulación material de uno ab intestato con otro que también es ab intestato.
Y ahora el ejemplo que daba Vicky es la otra situación, de una persona sin tener, digamos, distintos herederos legítimos. Se trata de que hay una parte de su patrimonio que la adjudicó por testamento y hay otra parte que está intestada, o sea, sin testamento dejado para esos otros bienes. ¿En ese caso? En ese caso se va a producir la acumulación de conformidad con lo que dispone el Código de Procedimientos. ¿Qué dispone? En principio lo leemos, pero les adelanto que la regla es que la acumulación se va a producir con la sucesión testamentaria. Es la que genera la competencia, por decirlo de algún modo, la atracción, que el otro día hablamos del fuero, la atracción del proceso ab intestato en la testamentaria. Pero, como todo en el derecho, no es la regla general tiene una excepción, que es también el tiempo o el avance que los procesos sucesorios tengan. ¿Qué significa esto? Que si el proceso ab intestato está muchísimo más avanzado en el tiempo que el testamentario, que por ejemplo recién se arranca, la acumulación no se va a producir, como acabo de decir como regla general, al testamentario, sino que se va a respetar, se va a exceptuar esta regla y el testamentario se va a acumular con el ab intestato. No sé si soy clara con esto de la acumulación, porque nosotros trabajamos en triangulares, por ahí lo vemos mucho. La acumulación, hoy que está todo digital, no sería, pero antes sería esto. Tenemos un expediente carátula A, ab intestato, un expediente carátula B, testamentario, ante un mismo juez. El doctor Jerez, juez de la testamentaria, se va a acumular, se llamaba que tramitan por cuerda o agregados por cuerda. Esa es lo que significa la acumulación, que quedan los dos expedientes ante un mismo juez. Eso es acumular los procesos, con un mismo trámite, claramente. ¿Sí? Regla general, ahí leemos el código para hacer. El 731 del Código de Procedimientos, 731, dice: acumulación. Cuando se hubieran iniciado dos juicios sucesorios, uno testamentario y otro ab intestato, para su acumulación prevalecerá en principio el primero, es decir, el testamentario. Quedará a criterio del juez la aplicación de esta regla, teniendo en cuenta el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso, siempre que la promoción del proceso o su sustanciación no revelaren el propósito de obtener una prioridad indebida. El mismo criterio se aplicará en caso de coexistencia de juicios testamentarios, o sea, más de uno testamentario, o ab intestato, o sea, más de uno ab intestato, ¿sí? Es decir, la regla se acumula sobre testamentario si lo hubiere. Si no hay uno de distinta naturaleza, o sea, ambos son ab intestato o ambos testamentarios, lo que se tiene en cuenta es el mayor avance en el trámite para generar ahí la erradicación de ambos procesos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Ahora voy a hablarles de la otra acumulación, pero aprovecho para ahí echar la pregunta que hizo uno de sus compañeros. Me dijo si el testador no testó la totalidad de los bienes de su patrimonio. Sí. O sea, de todos los bienes que tenía, solo algunos los adjudicó a herederos, instituyó herederos por testamento, otros bienes quedaron sin ser parte de la liquidación, de la partición que se produce con la sucesión. ¿El remanente de esos bienes va a tramitar por una sucesión ab intestato? Sí. O sea, va a tramitar por testamentaria los bienes que fueron testados, el remanente por ab intestato. ¿Se produce la duplicidad de procesos? No. Uno tramita por testamentaria, los restantes por el ab intestato. Lo que no sé es si se genera la acumulación con el juez que tramita ante la el mismo testamentaria. juez, sí. Bueno, eso lo estaba preguntando. Sí, va ante el mismo juez, ¿por qué? Porque si los del ab intestato se hacen los que no conocían la voluntad de un testamento, van a decir, no, repartamos acá todos los bienes. Entonces ahí en el momento donde tiene que saltar el otro, el que tiene que decir, no, pará. Hay unos bienes que ya están adjudicados a mí por un testamento, y este testamento ya fue aprobado, ¿sí? Entonces, en ese caso se repartirá por ab intestato lo que no entró en el testamento, ¿sí? Me acordé lo que les iba a decir hoy hablando de testamentaria, hago el asterisco del albacea, que le pongo mal el acento todo el tiempo, que la clase pasada al final nos preguntaron. Yo lo que estuve viendo que el Código Civil y Comercial Nuevo no lo nombra y no le da el tratamiento que le daba el Código Civil de Vélez al albacea. El albacea, perdón, no hablen con propiedad, no como yo, es la persona que va a estar, es la figurita que aparece en las sucesiones testamentarias para administrar de algún modo, cuando el causante así lo disponga, el patrimonio que queda testado, digamos. Va a ser quien administre y controle los bienes mientras tramite la sucesión testamentaria. Hasta que se adjudique por partición, ¿no? O sea, ¿quién
¿Quién cuida de esos bienes durante el trámite hasta que se adjudiquen? Cuida el albacea. Que el albacea es el que vigila más que nada el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. O sea, vigila que los bienes se repartan. Exactamente. Vigila que los bienes vayan a quien el testador quiso que fueran. ¿Sí? Yo lo que les decía, que después se los dejo para tarea a ustedes, si me avisan a mí por mail, que en el Código de Vélez tenía un tratamiento muy detallado que no lo encontré, incluso ni lo encontré nombrado con ese nombre en el Código Nuevo. Si ustedes tienen alguna observación, me comentan, así ustedes me enseñan a mí, me desasnan. No, por ahí lo leen en algún comentario y lo encuentran y ven que hay algo de eso, ¿sí? Tal vez son figuras que ya no se usan más. Bueno, volviendo al tema de acumulación, dijimos que podía suceder la acumulación de dos procesos por diferentes tipos, y yo les dije otra cosa, les dije, puede suceder la acumulación de diferentes causantes. ¿Cómo, Vicky? ¿Qué estás diciendo? ¿Acumulación de diferentes causantes? Sí, puede suceder que se tramiten en forma independiente el sucesorio de cónyuges, o sea, de un marido y de una mujer. Claramente... Eso no está en el programa y tampoco está... ¿En el programa no? No. En el artículo, pero lo tienen que saber porque esto es muy frecuente que pase en la práctica, que el mismo cliente que los viene a consultar para hacer la sucesión del abuelo, a los 2 meses muere la abuela y dice, ¿y ahora la de mi abuela dónde va a tramitar? ¿Al mismo juzgado? Entonces por ahí surge esta inquietud del abogado, decir, sí, nos conviene, porque en realidad los mismos bienes que estamos tramitando en la del abuelo son en parte también de la abuela. Entonces lo más conveniente es que tramite todo junto. O por ahí se murieron los dos en meses separados, pero cuando van a iniciar la sucesión y le van a decir, vengo a iniciar la sucesión de mi abuelo y de mi abuela, entonces ahí la pueden iniciar por separado en distintos juzgados. ¿Conviene tenerla toda radicada en un mismo juzgado? Sí, siempre conviene tenerlo radicado todo ante el mismo juzgado, porque ahí no va a haber necesidad de acompañar informes de dominio de las propiedades en uno y otro expediente, sino basta con que esté en uno para que ya se sepa que ese bien pertenece a los dos. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia que acabamos de ver entre esta acumulación de sucesorios de diferentes causantes ante un mismo juez y la acumulación que hablamos recién de sucesorios de un mismo causante, pero sucesiones de diferentes tipos, o del mismo tipo, pero de un mismo causante? Básicamente que en el primer caso, mismo causante, el trámite va a ser único. Vamos a tener un único expediente sucesorio, una única declaratoria de herederos en el caso de un intestato, una aprobación de testamento, o sea, un único trámite. En el caso de acumulación de procesos de diferentes causantes, lo que se acumula es ante un mismo juez una especie de fundamento como el que tiene el fuero de atracción, que sea el mismo juez que administre en algún punto el mismo patrimonio. Yo les dije, no escuché recién el ejemplo del doctor Jereta, cuando hablé yo de los cónyuges que tienen una sociedad conyugal, o sea que los bienes van a ser los mismos, lo que va a dividirse, van a tramitarse en expedientes separados, pero el mismo juez dando las directivas en cada uno de los expedientes, tomando en cuenta y con la celeridad procesal y con la, ¿cómo sería? La economía procesal que genera la tramitación de un mismo patrimonio que se va a dividir de dos personas que comparten, pero independientes. ¿Se entiende esto? De la tramitación única y de la tramitación ante un mismo juez, pero en forma separada, de los dos tipos de acumulación. En definitiva, cuando son de distintas personas, lo que se quiere acumular es por puras razones de economía procesal y de comodidad para que tramiten al mismo juzgado. Así no hay que reproducir documentación, que es la misma, en los dos expedientes. Pero en esos casos, sí o sí va a haber declaratorias de herederos diferentes y sí o sí van a tramitar en el mismo juzgado, pero separados los expedientes, no se reúnen materialmente. ¿Bien? Bueno, como todo lo que decimos, es así como en principio funciona. La sala 2 de la Cámara Departamental hace muy poquito dictó un fallo a contrario de lo que estamos diciendo, y dispuso la tramitación de un sucesorio de cónyuges en un mismo expediente. Pero quédense con lo que dijimos al principio. Es una excepción. Acá por cucaracha nos están informando a todos que a partir del 25-23 del Código Civil y Comercial está el tratamiento de los albaceas. Así que ahí ya tienen la respuesta a lo que acabábamos de conversar. 25-23 del Código Civil y Comercial, lo estaba chequeando. ¿Quién lo dice, Pepe? No, que Pepe, Historia Vieites. Nos está ayudando a todos hasta el 25-31, atribuciones, facultades y demás de la albacea. Pero eso es tema de derecho de familia, así que acá no se preocupen, eso acá no le vamos a probar con eso. Vamos a los apuntos del programa. Del punto 1 que decía, clase de presión universal, ya lo dijimos, carácter del sucesorio también. Etapas es el cuadro que les dio Vicky la clase pasada. Competencia, también lo explicó, el último domicilio del causante.
Prórroga de la ¿Puedo hacer una competencia, pregunta ¿se acuerdan que sobre podía ser? competencia? Perdón, de Perdón. nuevo. Con el respecto a la competencia, el principio general es que se usa el domicilio del causante. ¿Cómo operaría en el caso de lo único? De vuelta, último domicilio del causante, la regla general de la competencia. ¿Y qué me dijiste después? ¿Una excepción sería que haya un heredero único? Es una excepción, sí, correcto, es una excepción al fuero de atracción, la del heredero único, sí, donde No es una a excepción. la competencia del sucesorio, donde podría tramitarse la sucesión en el domicilio de ese heredero, dejando de lado el último domicilio del causante. Eso que se llama prórroga de competencia. competencia. Prórroga de competencia. ¿Se puede cambiar la competencia? Sí. Cuando hay heredero único, o si no, cuando son varios y están todos de acuerdo. Pero acuérdense que la prórroga de competencia del sucesorio se podía hacer siempre y cuando fuera a otro lugar de donde. De la misma que. De la misma provincia. Yo no puedo decir, no, pero mi hermano vive en Capital, lo vamos a hacer en Capital. No, porque eso es otra jurisdicción. Entonces no se puede hacer la prórroga hacia otro lugar, o hacia otra provincia, o hacia Capital. ¿Sí? Bueno, Muchas después gracias. de la atracción también lo explicó Vicky la ¿Sí? clase pasada. Perdón, ¿quedó claro lo de la competencia? Bien. Bien. Lo de fuera de atracción también lo explicó Vicky la clase pasada. Y después viene el punto 2, apertura del sucesorio. Legitimación activa. Eso lo vimos, los legitimados para iniciar los procesos sucesorios. Cuando vimos los legitimados para iniciar el sucesorio, son los mismos para los dos tipos de procesos. O sea, independientemente si es habintestado o testamentario, los legitimados son los mismos. Bien, los requisitos para la apertura del sucesorio. Esto es importante. Sí. ¿Qué tengo que presentar con mi escrito de pedido de apertura del juicio sucesorio? ¿Qué voy a tener que acompañar? Lo más importante, ¿qué se nos ocurre? Mili, ¿puedo compartir pantalla? No. Porque así mientras el doctor Jerez, yo les voy a poner en pantalla, mientras el doctor Jerez va explicando, un escrito de iniciación de un proceso sucesorio, a modo de ejemplo, pero para que visualicen cuando necesiten iniciar un proceso sucesorio, qué es lo que tengo que pedir, cómo lo van... ¿Está, Mili? ¿Se puede hacer eso o no? Ahí está. Inicio de proceso. Ahí está. Bueno. Fíjense, materia, bueno ahí está. Bueno, lo primero que les dice ese escrito, fíjense qué va a acompañar sí o sí el abogado que inicia la sucesión. Lo primero que va a tener que hacer es demostrar que la persona está muerta. ¿Y eso cómo lo demostramos? ¿Qué dice ahí el primer punto? No, el segundo. El segundo punto. Certificado de difunción. Certificado de defunción. Eso no solamente es indispensable para corroborar de que estamos hablando de una persona que ya falleció, sino además, ¿qué va a constar en el certificado de defunción? Que acaba de preguntar Fanny. Para la competencia del juez. Muy bien, el último domicilio del causante. Entonces, cuando ahí pone el médico que firma el certificado de defunción, pone con domicilio en tal y tal calle. Eso le va a servir también para demostrar la competencia. ¿Qué más van a tener que traer? Bueno, depende quién inicie la sucesión. Acá, evidentemente, esta persona que se murió estaba casado, porque dice, acompaña también acá la libreta de matrimonio de los cónyuges, ¿sí? O sea, quien inicia la sucesión tiene que acreditar el vínculo que el que inicia tenía con el causante, sí, sea lo que fuere. Bien. Más que la libreta, es importante el certificado de matrimonio, el certificado extendido por el registro civil, ¿sí? Y después, ¿qué dice más acá? Fíjense que justo el ejemplo que les trajo Vicky, evidentemente son dos muertitos. Acá lo hicieron juntos, porque fíjense que dice certificado de función de, como que hay dos, ¿no? Porque dice, o se habrá equivocado el abogado y puso dos veces lo mismo. Puede ser, estos son ejemplos que yo me robé, escritos que me robé de los abogados. Si me quedó sin borrar algún dato, ojo que todo esto es confidencial, así que puede que bueno, tomemos como lo más simple un solo certificado de defunción de la persona que falleció, el certificado de matrimonio si la que va a iniciar la sucesión es la cónyuge supérstite, y también dice acá copia de todo ello para desglose de los originales. Bueno, eso no varía lo que pasaría en cualquier demanda. O sea, ¿qué les pide como primeros requisitos en el escrito? Que ustedes tienen que demostrar que esa persona falleció, no solamente para saber que está muerto, sino más para saber la competencia del juez. Y por otro lado, justificar el vínculo de quien promueve la sucesión. Por eso que tiene que acompañar, si son la esposa, será el certificado de matrimonio, si es un hijo, será el certificado de nacimiento, ¿sí? Todo depende de quién lo inicie. Pero esas dos cuestiones
son elementos esenciales de la presentación, ¿sí? Quiero decir algunas cosas. Ustedes saben que ya vieron el proceso, la primera parte, los procesos en general, saben que los procesos son un diálogo de partes. En este caso, no de partes técnicamente, pero sí entre quien solicita la apertura del sucesorio y el juez que le va dando el ok a cada una de las peticiones que se efectúan. ¿Qué quiero decir con esto y por qué me detengo acá? Porque a la respuesta al escrito, ojo, perdón, el doctor Jerez me toca, ¿qué necesitas? No, correr un poco el escrito para ver qué más dice. Ah, bueno, te lo perdone, porque Sí, si no sí, me va a sacar el Zoom, se va a cortar todo. Bajo. Lo que les iba a decir que en este diálogo entre quien solicita la sucesión y el juez, es muy importante que nosotros como abogados le demos al juez toda la información que necesita en este escrito de inicio, que sea lo más completo que consideren pertinente, más allá de este ejemplo en particular, que es un abogado que lo hace de este modo, cada uno lo hace como le parece, pero con la mayor cantidad de información que el juez pueda necesitar, porque, por ejemplo, en el primer despacho que va a dictar el juez como respuesta a esta petición, es lo que les dije recién del oficio al registro de juicios universales para averiguar si existen otros juicios de este causante. Para pedir esa información, los jueces necesitan saber exactamente el nombre completo de los causantes, no saben los problemas que hay en los sucesorios a veces por duplicidad de nombres, entonces ser específicos en el nombre del causante, en los datos filiatorios que tiene quien lo solicita, toda la información que consideren pertinente, es importante que en este escrito de inicio esté y la acompañen. Una cosa que no está, y ustedes me van a decir, Vicky, ¿no dijiste que el sucesorio era los fines de liquidar los bienes del causante? ¿Tenemos que denunciar los bienes que tiene esa persona al momento de iniciar, de solicitar la apertura de un proceso sucesorio? No. Miren, perdón que interrumpa, miren lo que dice el escrito, ahí punto 3 dice acervo hereditario. Oportunamente se denunciarán los bienes que componen el acervo del presente sucesorio. ¿Está mal lo que hizo el abogado? No, no está bien, porque en este escrito inicial no es obligatorio ponerlo. Sí es obligatorio lo de los vínculos de quien promueve la sucesión y el tema del certificado de defunción, pero no especificar qué bienes componen el acervo sucesorio. Acuérdense, ahora voy a poner la línea de tiempo que vimos la clase pasada, que podemos pensar o dividir en los procesos sucesorio, habitestato y testamentario en dos grandes momentos. Un primer momento destinado a lo que significa que se cierra con una primera sentencia que se llama la declaratoria de herederos, en el caso del proceso ab intestato, o el equivalente, la aprobación del testamento, en el caso del proceso testamentario, donde es la primera etapa que cierra el proceso sucesorio, que tiene como única finalidad determinar exactamente quiénes son los herederos de ese causante. Ahora vamos a ver las características que tiene esta sentencia. ¿Qué quiero decir con esto, con estas dos partes de los procesos sucesorios? Una con la finalidad de declarar herederos de ese causante y la segunda destinada a específicamente la liquidación de los bienes que se va a adjudicar a cada uno de esos herederos. Esas son como las dos grandes etapas en las que podemos dividir los procesos sucesorios. Ahora estamos en la parte de las iniciaciones. Pero estamos en la iniciación, sí, volvemos a la iniciación. Entonces, hay millones de causantes que no tienen bienes y simplemente a los efectos prácticos se terminan en la declaratoria de herederos. Nunca hay una segunda parte, ahí queda, o sea, los declarados herederos y ahí está. Volvemos. Bien, volvemos al escrito de iniciación. Entonces, vínculo está, acervo hereditario está, que se hizo una mera, se aclaró que se hacía solamente, se iba a denunciar en su momento. Después el punto 4 acá de este ejemplo que trajo Vicky dice competencia. ¿Eso sí es indispensable ponerlo? En realidad no. ¿Por qué? Porque el juez va a saber si es competente o no, dependiendo de qué es lo que diga el certificado de defunción. ¿Saben cuándo es indispensable ponerlo de la competencia? Cuando quien lo promueve es por ahí un heredero único, o son varios herederos los que están y están todos de acuerdo en que tramiten en un lugar distinto. Entonces van a tener que poner un punto de competencia donde diga, señor juez, más allá de lo que dice el certificado de defunción, yo soy heredero único y vivo acá en Mar del Plata, por eso quiero que la sucesión tramite acá, independientemente de que mi papá falleció, no sé, en La Plata o en Bahía Blanca, ¿sí? Pero en un caso donde la voy a iniciar en el mismo lugar donde está el certificado de defunción, no es necesario poner un punto de competencia. Yo le diría que el punto de competencia lo ponen cuando están pidiendo indirectamente una prórroga de competencia hacia un lugar que a ustedes les conviene más, ¿sí? Porque están todos los herederos ahí o porque es un único heredero, ¿sí? Solicita informe, dice. Dame un segundo, quiero hacer dos aclaraciones. Primero me voy a volver un segundito al inicio del escrito, porque vamos a ver un poco de la representación que tiene el abogado con el heredero,
¿Por qué es importante? Si bien yo en el apunte les puse el tema de que si es una actuación, ustedes saben que un abogado, eso lo saben de la primera parte, puede actuar como apoderado o como patrocinante. Esas son las dos figuras en las que el abogado actúa en representación de su cliente. También tienen la figura del artículo 48, que la pueden haber conocido como el gestor procesal, donde uno invoca un mandato por un tiempo determinado y tenemos 60 días para ratificarlo. Más allá de estas cuestiones técnicas, lo que les quiero decir es que tengan en cuenta que estamos en un proceso de cambio, que ya lo conversamos, y que estas cuestiones de los poderes y los mandatos y los 48 está todo bastante modificado en este momento en particular de pandemia, por eso este escrito tiene esto y yo se los puse, porque por acordadas, por resoluciones de corte, por ejemplo, los mandatos pueden ser digitales, todo es digital, o sea, en este momento no se admite papel en los tribunales, entonces los ratifica son digitalizados y enviados a los juzgados a través de un escrito, o sea, la dinámica de trabajo a través de las resoluciones de corte en cuanto a la representación que los abogados ejercen está muy modificada, por eso que atenti con el código, atenti con lo que pusimos. Pero provisoriamente, esto no significa que está modificado por el tiempo de pandemia. Después ya tal vez, sí, me hace piqui carita, tal vez incorpore, con el expediente electrónico se va a incorporar de esa manera. Pero en principio, lo más importante que tienen que retener para la parte esta de personería, que yo no sé si esto del Código Civil nuevo lo modificó o no, es que para poder ser abogado apoderado en una sucesión se requiere poder especial. ¿Eso se mantiene? Sí, se mantiene. Se mantiene. Acuérdense, esto es una diferencia con los procesos en general. Porque ustedes para una demanda de un proceso de conocimiento cualquiera, el abogado podía tener un poder general o un especial, ¿se acuerdan? Un especial, un poder general para varios juicios o para muchos juicios, o un poder especial para un juicio determinado o varios juicios determinados. Bueno, en el sucesorio solamente se puede iniciar la sucesión si el abogado tiene un poder especial para promover la sucesión. ¿Quedó entendido? También les agrego, acá les estoy marcando, ya lo deben haber visto en la primera parte, atento con la denuncia de los domicilios electrónicos. Ya saben ahora que tienen la obligación de constituir el abogado que se presenta en todo juicio el domicilio electrónico, que generalmente son los números de PUIL, @notificaciones.scba.gov.ar, tienen ese formato. Por resolución de corte, ahora también tenemos que denunciar obligatoriamente el número de teléfono, en particular del celular, si es el teléfono de contacto que tenemos con el abogado. En el escrito de inicio se tiene que denunciar el teléfono del abogado y los datos filiatorios del DNI, los domicilios de los herederos al principio. Lo que les iba a agregar es que este escrito de inicio ahora les muestro, pero es el de una sucesión avintestado. ¿Qué única diferencia podemos pensar con una testamentaria? Que en estos requisitos iniciales que se exigen a los fines de iniciar el proceso, vamos a tener que denunciar la existencia de un testamento. Si lo tenemos, acompañarlo, y si no lo tenemos, denunciar dónde se encuentra para que el juez pueda pedirlo y traerlo al proceso testamentario. O sea, la diferencia justamente del escrito de inicio es esta, falta en este puntito, ahora voy a poner un escrito de inicio de un testamentario, es la denuncia del testamento, presentado o a pedir si el juez no lo tiene. No sé qué ibas a decir vos. No, nada más. No sé si dice algo más. Vínculos, acervo hereditario, competencia, solicita informe. Acá el abogado muy competente le dice, señor juez, no se vaya a olvidar que hay que pedir oficio al registro de juicios universales y le solicita en realidad al oficio, que es otro de los que lo que va a despachar el juez en el primer despacho, justamente, esos oficios, informe al registro de testamentos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. O sea, se va a pedir oficio al registro de juicios universales para ver si hay otro proceso habintestato iniciado sobre ese mismo causante, y a su vez se va a pedir oficio al registro de testamentos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires para ver si hay algún tipo de proceso No de proceso, no, si hay algún testamento. Perdón. Si algún escribano de la matrícula tiene un testamento de esta persona, ¿sí? Porque ustedes saben que una de las maneras de los testamentos puede ser otorgado por acto público. Y para que sea otorgado por acto público tiene que estar en una escribanía, ¿sí? Entonces eso se hace para tener la tranquilidad de que no haya alguna porción de la herencia que haya sido adjudicada por testamento, ¿sí? Estos dos pedidos de informes, el del registro de juicios universales y el del registro de testamentos, aunque no los pida el abogado, el juez lo va a ordenar igual, ¿eh? Después, el punto 7 dice ahí desglose. Bueno, esto pasa en cualquier juicio, que cuando se presentan originales pide que se certifiquen las copias y que se dejen los originales reservados en caja fuerte o que se los devuelvan al presentante. Mira, acá tenemos la parte del administrador que lo charlamos con lo del albacea, me ahogué.
No puedo hablar. Bueno, en el punto 8 dice, solicita designación de administrador, que venimos a proponer como administrador el presente sucesorio al coheredero fulano de tal, quien previa aceptación del cargo procederá a cumplir con su cometido. ¿Cuándo es necesario designar o pedir la designación de un administrador? Cuando el causante deja bienes que por ahí producen rentas o frutos, por ejemplo, que hay un inmueble del causante que está alquilado, Y hay que cobrar. ¿cómo hacemos para cobrar los alquileres? Porque el causante ya no está. El sucesor, cualquiera de los herederos puede ir a tocar timbre a lo del inquilino y decirle, mira, tengo que cobrar. O todos, un día cada uno. Lo puede hacer, pero eso no quiere decir que el inquilino se sienta obligado a pagarle. Puede decir, ¿cómo? Que se murió fulanito y yo cómo sé que sos vos el autorizado a cobrar el alquiler. Bueno, la manera de demostrar que va a tener el heredero es pidiéndole al juez del sucesorio que designe a uno de ellos como administrador. ¿Administrador qué significa? ¿Que lo pone como dueño? No, significa solamente que se va a hacer cargo de recaudar por ahí los ingresos periódicos que tenía el causante y obviamente ese dinero no se lo lleva ese heredero. ¿A dónde lo va a tener que depositar? En el juicio sucesorio. Y después se repartirá entre los herederos, ¿sí? Este punto de solicita al administrador no es un punto indispensable, sino solamente en aquellos donde hay bienes que son productores de rentas o frutos. Si el causante tuviera un solo inmueble y en ese inmueble quedó viviendo la cónyuge supérstite, ahí no van a pedir un administrador sucesorio porque está viviendo la propia esposa que quedó viva. Entonces, en ese caso no tiene sentido esa designación de administrador. ¿Está claro? Y en general, como administrador se solicita que se designe. Si es un matrimonio y hay un cónyuge vivo, generalmente el administrador va a ser ese cónyuge y si no, alguno de los herederos. En general no hay mayores conflictos. En principio, cuando hay mucha plata, siempre hay conflictos, pero si no, en general, alguno de los herederos, cónyuge o hijos, son quienes se designan administrador para cuidar de los bienes mientras están en esta situación. Recuerden, me parece que esto no lo dijimos, ahora vamos a ver un poquito más la parte de partición, que los bienes del causante, una vez que el causante muere, pasan a formar parte de lo que se llama una masa indivisa, o sea, todo un conjunto de bienes que pertenecen a los futuros herederos. Son todo un conjunto de bienes que no pueden independizarse unos de otros, sino que pertenecen a los herederos de fulano de tal, que es el causante. Ahora vamos a ir a la parte de partición. Pero vamos a terminar con esto acá. La última parte del escrito dice, petitorio que se nos tenga por presentados en el carácter acreditado y con domicilio constituido. Por abonado, bueno, lo de siempre. Lo de los bonos, esto lo vieron en la primera parte, los bonos que cada uno, que el abogado tiene que pagar con la iniciación de cualquier proceso. Este es el caso común también, el sucesorio también tiene que pagar esto. Sí, no dice nada en particular, habla de el desglose. El petitorio generalmente es un resumen donde el abogado le dice al juez, recuerde que tiene que todo esto que yo le pedí, proveerlo en el escrito de inicio. Bueno, ahora seguimos con el programa y ¿cómo se llama? El código. En el programa dice después de requisitos de la apertura, dice medidas de seguridad. ¿Qué son las medidas de seguridad? En el punto 2 del programa dice medidas de seguridad. Esto está ahí en el 725 del Código de Procedimiento. Y dice, medidas preliminares y de seguridad. El juez hará lugar o denegará la apertura del proceso previo examen de su competencia y recepción de la prueba que resultare necesaria. Eso es una introducción nada más. A petición de parte interesada o de oficio en su caso, el juez dispondrá las medidas que considere convenientes para seguridad de los bienes y documentación del causante. Fíjense, acá no lo dice expresamente, pero este sería una especie de medidas cautelares que se pueden pedir en el juicio sucesorio. ¿Para qué cosa? Para preservar aquello que va a ser objeto después de la liquidación final de la sucesión. Si hay bienes que resguardar, se pueden pedir medidas de seguridad acá. Por ejemplo, que los cuadros de autores famosos que había en el domicilio del causante se resguarden en una caja fuerte, o se lleven al banco, o se lleven una caja de seguridad, o se depositen en una escribanía. Todas esas medidas se pueden pedir o las puede ordenar incluso el juez de oficio si advierte que hay bienes que puedan perderse en el trámite del sucesorio. Eso surge del 725. Y dice el artículo en la segunda parte, el dinero, los títulos, las acciones y alhajas se depositarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Respecto de las alhajas, se adoptará la misma medida, salvo que los herederos decidieren que quedaren bajo su custodia. En el caso de dice que queremos que queden bajo nuestra custodia, ahí el heredero está asumiendo un rol, que es hacerse cargo de esa custodia. Nunca podría decir después, ¿sabe qué? Me las robaron la mitad del sucesorio. O sea, es mucha responsabilidad asumir la custodia de esos bienes. A veces es preferible depositarlos en el banco, como dice el artículo, ¿sí? Después de medidas de seguridad, el programa dice límites de la intervención de los interesados. ¿A qué se refiere con esto de límites de la intervención de los interesados? Estos serían como otros invitados a la fiesta. Otros, no, está bien. Me gustan los títulos de Vicky porque siempre los van a hacer acordar para el examen. Otros invitados a la fiesta. Más que otros invitados, los que se invitaron solos sería. Los que sí o sí tienen que venir, aunque no querramos. Bueno, a ver qué dice eso. Uno de los invitados, el 728 es hasta cuándo van a intervenir estos invitados a la fiesta, que decimos un poco obligatorios, son de esta gente que en la provincia, en la jurisdicción, nos obliga a que estén, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué rol cumple el Ministerio Público Fiscal? El 728 es el artículo que dispone estos invitados cómo van a intervenir. Dice que cesa de intervenir una vez aprobado el testamento, dictada la declaratoria o reputada la herencia vacante. Primero, Ministerio Público Fiscal. Vamos a ver ahora en el primer despacho que dicta el juez después del pedido de iniciación, que se va a dar vista, se llama vista al agente fiscal. El agente fiscal es un organismo dispuesto por la Administración de Justicia y que va a tener como finalidad, o que el proceso nos indica que tiene que venir, a custodiar de algún modo el fiel cumplimiento de la ley. ¡Ay, qué bien! El fiel cumplimiento de la ley. Es un representante, digamos, ustedes saben que dentro de la organización del Poder Judicial, nosotros tenemos órganos que son los que dictan resoluciones, son los órganos jurisdiccionales, y después también está el Ministerio Público. El Ministerio Público, en sus tres ramas, son las defensorías oficiales, los asesores de incapaces y el Ministerio Público Fiscal o los agentes fiscales. Los agentes fiscales, ¿para qué están? Para vigilar el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir? Que el Estado pone a alguien para que vigile que este trámite sucesorio se lleve de acuerdo a las reglas, que no haya ningún, digamos, infracción a la distribución de los bienes, salvo que haya consentimiento de todos y que se respete la voluntad de la ley. ¿Está claro? En esta primera parte, que es hasta la declaratoria de herederos, por decirlo de algún modo, vamos a tener dos visitas de este agente fiscal. Sí. Una primera vista, visitas, dije en término anecdótico, en realidad son dos vistas al agente fiscal para hablar en términos técnicos. La primera vista se le va a dar previa a la declaratoria de herederos, una vez que está presentado el escrito de inicio, completado todos los oficios a los reglamentos, publicados los edictos, vencido el plazo de publicación de edictos, o sea, cuando ya todos los que estaban llamados a hacer algún reclamo se les venció el plazo y ya no lo pueden hacer más, ahí el juez le va a mandar el expediente en vista al agente fiscal para que haga lo que se llama un dictamen. Los agentes fiscales generan dictámenes donde le dice al juez: señor juez, de conformidad con lo observado y el análisis del expediente, está todo en condiciones para que proceda a dictar la declaratoria de herederos. O sea, el juez acá tiene que pedir una especie como casi de permiso al agente fiscal. Señor agente fiscal, ¿ya puedo dictar la declaratoria? Entonces, ¿está todo ok? ¿Está todo ok? Entonces el agente fiscal dice: sí, miré las actuaciones, está cumplida con la publicación de edictos, no se presentó nadie, o sí se presentó, están cumplidos los términos. Señor juez, puede dictar la declaratoria de herederos. En el 85% de los casos, en general los dictámenes son así, sin demasiadas complicaciones y dando lo que haya que el juez dicte la declaratoria. Puede pasar que el agente fiscal en su rol advierta alguna irregularidad en la publicación de los edictos o en el trámite que sucedió con anterioridad y le diga: señor juez, no, falta esto, indicando que previo al dictado de la declaratoria resuelva esta cuestión y después vemos cómo seguimos. Puede pasar. Algunas veces los agentes fiscales dictaminan a contrario. La segunda visita que se le va a hacer, visita, ¿sí? La segunda vista que se le va a dar al agente fiscal es, una vez que dio el ok y el juez dicta la declaratoria de herederos, se le da una nueva vista a los efectos de notificar esta declaratoria. Agente fiscal, fíjese, hasta que dicte la declaratoria de herederos conforme su conformidad, tome vista, y ahí es donde volvemos a la lectura del 128, donde cesa la intervención del agente fiscal, donde termina ese control que el Estado impone del cumplimiento de las normas. Bien, perfecto. ¿Qué otro teníamos? Otro que puede o no venir, porque este es un caso especial, son los tutores ad litem. Dice que cesarán de intervenir cuando a sus pupilos se les designe un representante legal definitivo o desaparezca la incapacidad
o la oposición de intereses que dio motivo a la designación. Eso cuando hay menores en el expediente y fuera necesario designar un tutor al ítem, que significa un tutor para este juicio. Exactamente, si no existen incapaces, ya sea por Bien. menores... ¿Ahí no figuran también los acreedores como posible invitado ahí en el juicio? Sí, señor. A ver, Sí, señor. ¿qué dicen los acreedores? En el caso de que el sucesorio haya sido iniciado por un acreedor... Ahí está, ¿se Ojo. acuerdan que uno de los legitimados podía ser un acreedor? ¿Sí? Que diga, bueno, yo acá tengo que cobrar, así que haya sido él el que promueve el sucesorio. ¿Lo puede seguir siempre el sucesorio? No, ahí dice la limitación. ¿Qué dice? Dice, en el caso de que haya decidido iniciar por un acreedor, para ello deben esperar que haya transcurrido el plazo de 4 meses. Ese es el requisito que tiene el acreedor para poder estar habilitado de iniciar el proceso sucesorio. ¿4 meses de qué? Desde la muerte del causante. Bien. Su intervención cesa ante la comparecencia de los herederos que asumen su calidad de tales para impulsar el proceso universal, salvo que estos dejen de hacerlo, o sea, los herederos dejen de impulsar el proceso, en cuyo caso puede volver a presentarse para impulsar la sucesión. O sea, creo que esto lo dijimos cuando hablamos del otro día de legitimados. Creo que hablamos que los legitimados podían ser los acreedores, pero que su actuación se iba a cortar cuando aparecieran los herederos a impulsar. ¿Sí? Creo que lo habíamos dicho ya. Sí. ¿Y algo más? Y el organismo recaudador fiscal, que dice en la forma y los efectos que se establecen en el Código Fiscal en cuanto concierne a la determinación y percepción del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y que aclaración este impuesto está derogado, pusimos, pero no me acuerdo por qué. Bueno, ese no, pues estaba, o sea, figura en los libros por ahí que hay que darle intervención a renta, sería en el caso acá de la provincia, pero el impuesto ese a la transmisión gratuita de bienes, que en realidad la herencia sería una transmisión gratuita de bienes, no está vigente. Entonces, esa intervención de rentas no se va a dar en la práctica. ¿Sí? Puede aparecer en los libros, pero hasta que no haya de nuevo un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que capaz que aparece ese impuesto nuevamente, chicas y chicos. Digo siempre chicas porque veo a las chicas que están arriba, pero acá hay un chico que se llama Brian y el resto por ahí está por ahí. Puede volver a aparecer este impuesto. Imagínense que ahora estamos en una época de crisis donde los impuestos va a ser la única manera de buscar recaudaciones. Entonces, que por ahí los que tienen que recibir sucesiones les ponen un impuesto y en ese caso va a aparecer rentas nuevamente. ¿Sí? Bien, terminado con el punto este de los límites de intervención de los interesados, ahí después viene en el punto 2 la acumulación de juicios sucesorios que ya lo explicamos. O sea que ese punto lo damos por sabido. Pasamos al punto 3. Dice, sucesión ab intestato. Periodo informativo. Perdón, sí. Chicas, chicos, chiques, por cucaracha, importantísimo, dicen que el parcial se posterga para el 4 y 5 de agosto. ¿Quién te dijo eso? El titular de cátedra. Bueno, informe de titular de cátedra, entonces... A un vivo. Entonces... Y chequeá por qué 4 y 5, no sé si... Sí, nos acaban de notificar a nosotros también. ¿Cómo? No, que nos acaban de notificar también a nosotros. Ah. Bien, ¿y cómo sabes? Yo quería ser la que dé la primicia, Franco, me estás matando. Está bien. Lo que no sé es a quién le toca el 4 y a quién le toca el 5, eso no sé. Algunos van a pedir prioridad porque tienen otras materias que se les juntan. Puede ser que ellos arranquen. Bien. Bueno, eso ustedes lo averiguan ustedes, ¿eh? Averíguenlo ustedes. Sí, por lo general bueno. se sube una lista el día anterior, porque aparte tampoco pueden entrar todos de repente al Zoom, van a poner a tal hora, Andrade, por ejemplo, con la A tal hora la B, con tal persona, y van entrando de a uno. Pero se avisa un par de días antes para ver si hay que modificar, como decía Franco, por alguno que no pueda o algo especial. Perfecto, gracias Mili, gracias. Bueno, vamos al punto 3. El punto 3 dice sucesión ab intestato, o sea, cuando no hay testamento. Dice ahí, periodo informativo, 2 puntos. Escrito inicial, ya lo vimos recién. Hablábamos del escrito inicial. Perdón, nada que ver, ya seguimos. ¿Vacaciones no tienen ustedes en la facu? ¿No hay vacaciones de invierno este cuatrimestre? Después del parcial. ¿No? Si hay después del parcial, no va a haber antes. ¿Sí? ¿No? A ver, sí, no creo que sea muy larga, pero van a ser 2 semanas, hasta que nos avisen la fecha de inscripción, que todavía no está. Está bien. No, pues nosotros no tenemos feria judicial, ni pensé ahora que estoy dando clase, no tienen ustedes vacaciones tampoco. Perdón, nada que ver, volvemos al tema que corresponde. Bien. Entonces, escrito inicial, ahí en el punto 3 lo vimos. Sí. Los requisitos del escrito también.
Informe del registro de juicios universales, ya lo explicó Vicky para qué Perdón, era. Rubén está leyendo todo esto del punto 3 que dice sucesión a intestato, pero en cuanto a los requisitos del escrito de inicio de la testamentaria, sepan que son los mismos con el agregado que hicimos al principio, denuncia o acompañamiento del testamento, que es la única diferencia que hay entre los dos trámites de por si va a ser intestada o testamentario, la existencia de un testamento. Si es testamentaria en el escrito de inicio, además de todo lo que conversamos, vamos a tener que denunciar la existencia del testamento. Perdóname. Sí, ahí se informa del registro de juicios universales y del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Eso no sé por qué es. Lo estábamos viendo el otro día antes de empezar la clase y no lo determinamos. Me parece que era para ver si tenía pensiones sin cobrar. El tema de, ¿te acuerdas que nos colgamos hablando de las pensiones? Sí. A Bueno, registro de juicios, ya sabemos, registro de juicios universales para conocer la existencia de otro proceso sucesorio del mismo causante. Y estaba también, ¿se acuerdan?, el informe del Colegio de Escribanos para que a ver si hay un testamento de esta persona que se inició la sucesión. Y acá agrega en el programa un tercer informe. Fíjense, acá en el programa dice el de juicios universales y no dice el de testamentos del registro del Colegio de Escribanos, pero ese agréguenlo porque ese sí está, ¿sí? El de registro de testamentos del Colegio de Escribanos. Y el otro informe, el tercero, sería del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Que por lo que me dice Vicky, puede ser para que informe si esta persona era un pensionado para ver si le quedaron pensiones sin cobrar. Porque en ese caso las percibirán los herederos, ¿sí? Ojo, no es que significa que el heredero recibe la pensión del causante, sino si el causante antes de morir no llegó a cobrar todos los haberes de pensión que tuviera o de jubilación que tuviera, eso se incorporó al patrimonio del causante antes de su muerte. Entonces eso sí lo heredan los hijos. Repito, no quiere decir que los hijos continúen con la pensión del padre ni la jubilación del padre. Las pensiones o la jubilación no se hereda, pero sí se hereda si esta persona que falleció tuvo algunos meses sin cobrar o le debían un retroactivo, eso sí lo pueden llegar a cobrar los herederos. Para eso se pide entonces el informe al Instituto de Previsión Social de la provincia. ¿Por qué no se lo piden al ANSES? Porque acá no tenemos, nosotros no tenemos la posibilidad de requerir informes a un órgano de la nación. Esto se requiere solamente a los órganos provinciales. Y en la provincia, donde pueda haber instituida alguna pensión o jubilación, es a través del IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Después de esto, el programa... Me adelanté mientras el doctor Jerez va leyendo los puntos del programa y vamos ahora a esta parte que nos concierne. En respuesta al escrito de inicio con todos los recaudos que vimos recién, los jueces van a proveer en este primer despacho o despacho inicial, como quieran llamarlo, también se conoce como despacho de apertura del proceso sucesorio, que es el primer despacho que dicta el juez, en respuesta a todo lo que pedimos nosotros en este escrito de inicio, dicta este primer despacho y vamos a ver estas cositas. Claro, porque justo el punto del programa dice ahora, citación de herederos e interesados, forma y plazos. ¿De dónde surge esa citación a herederos? ¿Sí? Dice acá, e interesados en la forma y los plazos. Surge del primer despacho, o sea, de la primera resolución que dicta el juzgado cuando ustedes hicieron la presentación del pedido de apertura del juicio sucesorio. Les hago un resumencito. Acá en el punto 1 el juez lo tiene por presentado parte, domicilio, perdón, lo que estás exhibiendo ahí, ¿qué es? El primer despacho del que dicta el juez. Que dicta un juez. Pues es un modelo de primer despacho de un expediente sucesorio. Correcto. Muy bien. Por Te hago una pregunta. Sí. El que quiere tener estos modelos que usamos acá en la clase, los pide por mail a Vicky y Vicky se los manda por mail, porque esto no estaba en el apunte. ¿Está claro? Tuve intención de ponerlos en el apunte y me olvidé. En muchas partes del apunte dice conforme anexo y nunca le anexé nada al apunte, así que si los quieren, me escriben por mail y yo les copio los adjuntos para que los tengan de modelos. Tal vez estudiar el teórico con este práctico que uno va viendo representado qué dice exactamente el juez, por ahí es más simple, si le sirve. Si no le sirve, es una herramienta. Bien, ¿qué ibas a decir el contenido de este primer despacho? Básicamente vos dijiste que hay un punto que dice citación de los herederos. Sí. Yo acá les resumo que dice que el juez lo tiene por presentado, por constituido domicilio físico y electrónico. Habla de tema de citación de todas las normativas nuevas de la SCB en cuanto a la digitalización de los informes. Tiene por constituido en cuanto al 40 y 41 el tema de los domicilios.
Acá dice en el punto 3, conforme lo solicitado, declárese abierto el juicio sucesorio de, y ahí va el nombre del causante, que es por eso el despacho de apertura del proceso sucesorio. Y acá arranca como punto 4, como punto 4, esta discusión, porque estamos en el punto de citación de los pretensos herederos. ¿Por qué? No sé si lo dijimos y por ahí es sobreabundante y está de más la aclaración, pero en general los herederos conocidos o legitimados inician el proceso sucesorio del causante. Este primer despacho y la citación es hasta que otros posibles herederos, conocidos por quien lo inicia o no, vengan al juicio sucesorio a hacer valer sus derechos. O sea, más allá de los herederos que denuncian e inician un proceso sucesorio de un causante, pueden existir otros, y la justicia tiene este deber de citar a los restantes herederos que puedan no saber esta iniciación del proceso y tienen que venir a presentarse. ¿De qué modo se va a producir la citación de estos pretensos herederos? Lo conversamos al inicio. Acá el juez hace todo el detalle que les comenté hoy, in voce, de la cantidad de días que se tienen que citar por edictos, por el Código de Procedimientos. Pero entonces, ¿no hay citación por cédula y citación por edictos? Depende. A ver, ¿de qué depende? Si los herederos no son conocidos por quien inicia el proceso sucesorio, o sea, quien inicia el heredero no sabe la existencia o manifiesta no conocer la existencia de esos herederos, la forma de notificación a los pretensos va a ser a través de los edictos judiciales. Edictos, entonces. Para cuando no conocemos si hay otros herederos, edictos. Y si los conocemos y tenemos el nombre y apellido, yo sé que yo tengo un hermano que se llama Juan Pérez, pero como hace años que no me trato, ni sé dónde vive. Creo que vivía en Capital, pero la verdad que no lo sé. ¿Cómo se lo cita ese? Se lo va a citar por cédula. No, si dije que no sé dónde vive. Primero vamos a librar oficios, como cuando tenemos un demandado, para hacer la equivalencia, un demandado con domicilio desconocido, vamos a tener que hacer todas aquellas diligencias necesarias para tratar de averiguar el domicilio de ese fulano. Por ejemplo, diligencias al registro electoral, no se llama registro electoral. Registro con competencia con electoral. Competencia electoral, a fin de que nos manifieste. Juzgado, perdón. Juzgado Con competencia electoral. A ver si nos manifieste si este fulano tiene un domicilio denunciado, al cual nosotros podemos notificarle a un domicilio físico la cédula y la iniciación de este proceso sucesorio. O sea, primero le denuncio al juez la existencia de un pretenso heredero que conozco, que sé que existe, pero del cual no conozco el domicilio. Entonces el juez nos va a indicar, va a ordenar el libramiento de los oficios al juzgado con competencia electoral para ver si podemos identificar el domicilio de este señor. Y si lo tenemos, le mandaremos cédula. Si le mandamos cédula, no apareció nadie, o no lo conseguimos, acá no va a haber un reemplazo por el defensor oficial como ocurre con los juicios de conocimiento. Acá no. Se va a considerar comprendida esa invitación en el edicto. En el edicto que es para todos los desconocidos. Entonces, el edicto va a salvar a aquellos de los que no tenemos domicilio o que directamente desconocemos hasta el nombre de esos otros posibles herederos. ¿Está? Yo acá les marqué en amarillo la conclusión que saca el juez con el tema de la cantidad de días, cómo va a ser la publicación edictal, de 3 o 1, dice, habida cuenta de todo lo expuesto, el juez hace todo este análisis del Código de Procedimientos y el Código de Fondo, dice, considerando la importancia que reviste la publicación edictal a los fines de citar a los eventuales herederos, a los interesados en el marco del proceso sucesorio, entiendo prudente a los fines de compatibilizar las normas bajo estudio, ordenar la publicación por un día en el boletín oficial y por 3 días en el diario local, conforme el ordenamiento adjetivo que así lo resuelve. Ahí es la conclusión que saca el magistrado en función de la normativa de... Eso acá en Mar del Plata, ¿eh? Sí. Acá en Mar del Plata. Muy bien. ¿Algo más dice ese despacho? Ordena el libramiento al registro de testamento. Pero la citación, ¿por qué plazo es? No lo dijimos. 30 días. 30 días. Muy bien. ¿Corridos o...? Corridos. Días corridos. En general, los plazos del Código de Procedimientos nuestros son días hábiles. La regla, como todo, es días hábiles. En este caso, la citación por edictos a pretensos herederos son días corridos. 30 días corridos. O sea que se cuenta sábado y domingo, feriado, todo. Muy bien. Después dice acá... ¿Qué más? Certificación, vencimiento del plazo. ¿Quién hace la certificación del vencimiento del plazo de publicación de edictos? El secretario del juzgado. Pensé que... No. El secretario del juzgado. Hace la certificación después de que están acompañadas las planillas, lo que tiene que acompañar el abogado que se encargó de hacer la citación, tiene que acompañar las copias de la publicación del boletín oficial y los recortecitos del diario de mayor circulación, acá será el diario de la capital, acompañar todo eso al expediente, para demostrar que ya hizo la publicación. Cuando pasaron los 30 días de la última publicación, en el caso que haya sido la de 3 días,
venzan los 30 días, ahí se le pide al secretario del juzgado que certifique el vencimiento del plazo de citación. El secretario lo certifica y entonces ahí el juez, ¿a quién le va a dar vista? A la agente fiscal, contesto yo, pues están todos bloqueados, a la agente fiscal. A la agente fiscal, muy bien. O al Ministerio Público Fiscal. Muy bien, alumna Victoria Bodega. Quiero decir esto y Mili, ¿tenemos tiempo? Hoy estamos sin tiempo nosotros y... Estamos 10 minutos nos quedan, ¿no? ¿Hora y media desde clase? ¿Nos quedan 10? Sí, pues, yo ahora voy a preguntar igual, porque capaz que hay otra clase siguiente o capaz que no. Le pregunto a la chica que administra las cuentas a ver si hay más tiempo o si ella se corta. Perfecto, voy tratando de administrar lo que quiero que sepan en estos 10 minutos que quedan. Si tenemos más seguimos, pero en principio quiero que sepan esto. ¿Cómo termina este proceso hábil de Estado en esta primera etapa después del escrito de inicio, después de este primer despacho donde el juez ordena que se cite a los edictos, se hacen las vistas correspondientes, finalizado el plazo que se dispone, con lo que se conoce con la sentencia, que es la declaratoria de herederos? ¿Me dejás que repase un poquito? Sí. Chicos, hago la línea acá, entonces tenemos... ¿Para qué hago la línea? La pongo acá. Demanda no, digamos, escrito de pedido de apertura del sucesorio. Después del escrito de apertura del sucesorio viene el primer despacho ordenando las citaciones por edictos y ordenando el libramiento de oficios al registro de testamentos, al de juicios universales y al IPS acá en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Después de eso, ¿qué viene? Después de ese primer despacho, va a venir el abogado del heredero que inició, acompañando las constancias de que hizo la publicación de edictos en el boletín oficial y de que hizo la publicación de edictos en el diario de mayor circulación. Después de que pasan 30 días de esas fechas de publicación, vuelve el abogado que promovió la sucesión y dice, señor juez, y ordena al secretario que certifique que se venció el plazo de 30 días para presentarse a otros herederos. Muy bien, certifica el secretario. Viene otra vez el abogado que inició la sucesión y dice, bueno, ya está certificado, bueno, ahora quiero que le den vista al señor agente fiscal. Se ordena la vista al agente fiscal. Si al agente fiscal contesta, están dadas las condiciones para dictar la declaratoria, ¿qué viene después? La declaratoria de herederos. Fíjense que acá obviamente la línea de tiempo no tiene ese detalle, en este primer puntito y en este detallecito de acá arriba, petición de apertura, cumplimiento, está el resumen de todo lo que dijo el doctor Jerez recién, todo eso va transitándose en este periodo que les voy marcando, hasta este puntito que es la sentencia de declaratoria de herederos, que vamos a ver ahora rápidamente. ¿Por qué es importante esta sentencia y qué diferencias tiene por ahí con las sentencias que compartimos, que conocemos en general? Ahí está estoy compartiendo un modelo de declaratoria. Porque tiene características particulares que por ahí van de la mano de lo que conversamos al principio del carácter de voluntariedad que tiene el proceso sucesorio. Como primera característica de la declaratoria de herederos tenemos que saber que es necesaria, o sea, aún aquellos herederos que están de pleno derecho instituidos necesitan que un juez determine quiénes son los herederos del causante para cualquier tipo de gestión que quieran hacer, ya sea sobre por el causante o por los bienes del causante. O sea, necesitamos que haya una declaratoria de herederos, un proceso sucesorio de una persona que falleció. O sea, por más que el juez tenga el convencimiento de que esta persona es el único heredero, porque no tenía ya la esposa, no había ningún otro hijo, había un solo hijo, ¿es necesario que me declare? Si ellos saben que yo soy el único, no importa, hay que declararlo igual. Necesita eso como si fuera, ¿saben qué? Un documento de identidad. Nadie puede presentarse por algo de causante si no tiene este documento de identidad, lo digo así en manera, ¿no? Sí, invitados a la fiesta, documento de identidad no se puede decir en el examen. No, eso no. Yo digo que tiene tan importante es que como si fuera el documento de identidad, pero no quiero decir que sea un documento de identidad. No vayan a decir eso a otro profesor, ¿eh? Entonces, para presentarse en nombre de esta sucesión, va a tener que tener la declaratoria en su mano, si no, no puedo hacer ningún trámite. Y la declaratoria no es más ni menos que la resolución del juez que lo instituye como tal, es decir, que lo declara como único y universal heredero del señor fulano de tal. Las diferencias más tajantes que tiene con la sentencia de un juicio de conocimiento, ¿cuál es? Que la del juicio de conocimiento, una vez que está firme, ¿qué hace? Cosa juzgada. ¿De qué tipo? Ah, no pueden hablar ustedes. Material. Cosa juzgada material. Eso quiere decir una cosa juzgada que no va a poder modificarse.
La declaratoria de herederos, fíjense, por más ceremonia que tenga previa, no causa estado. Esto quiere decir, pueden aparecer herederos más adelante y puede ampliarse esa declaratoria de herederos. No va a retrotraer el proceso sucesorio, pero sí va a poder ser objeto de modificación si aparecen otros herederos más adelante. Es decir, que es mutable, se puede cambiar. Se puede cambiar. Se puede ampliar, modificar. No hablamos acá de cosa juzgada material con una declaratoria. Si estuviésemos en clase preguntaríamos, ¿cuál es otra sentencia que ustedes están estudiando mucho y que dijimos que era re importante que sepan que en esta segunda parte que hace cosa juzgada formal? Y ustedes nos deberían contestar en el proceso ejecutivo. Bueno, pero por ahí no lo estudiamos. Bueno, la sentencia del proceso ejecutivo también hace cosa juzgada formal, igual que la declaratoria de herederos, haciendo las veces y tratando de relacionar en cuanto a la posibilidad de modificación que tiene esta sentencia. Todo esto está en el punto que dice declaratoria, concepto, caracteres, formas y efectos. ¿Eso está en la punta ahí? Todo. ¿Está tratado? Todo. Bien, eso lo miran de ahí. Tengan en cuenta esto entonces, la mutabilidad que no hace cosa juzgada, que es declarativa porque declara, fíjense que el término que utiliza el juez acá donde yo les marco con amarillo, declaro que en cuanto a lugar por derecho, este término, en cuanto a lugar por derecho, es lo que nos determina esta posibilidad de modificación. El juez como dice, en este momento y en estas condiciones los herederos de este causante son estos, pero puede haber modificaciones más adelante, no habría ningún inconveniente. Tiene estas características de flexibilidad y mutabilidad. ¿Se puede recurrir? Hoy el doctor Jerez, cuando le habló de la importancia de que sepamos recursos, dijo, puede que el juez de primera instancia equivoque su resolución y nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a atacar. Bueno, esta declaratoria de herederos puede ser impugnada a través de un recurso de revocatoria ante el mismo magistrado para decirle, señor juez, equivocó algún dato, algún nombre, algún documento, o puede ser pasible de un recurso de apelación o revocatoria con apelación en subsidio. Revocatoria, apelación para que la Cámara analice si equivocó o no el dictado de la declaratoria, o la petición de las dos, revocatoria con apelación en subsidio, donde el juez primero va a analizar y si considera que el juez de primera instancia que no se equivocó en nada, va a conceder la apelación planteada en forma subsidiaria para que la Cámara evalúe si es procedente o no el recurso. Rubén, ¿qué querías decir? No, que el punto es que sigue, después de la declaratoria de herederos con esos caracteres, que dice caracteres, forma y efectos, dice admisión posterior de herederos. O sea, como después de la declaratoria, ¿pueden admitirse otros herederos? Sí, por lo que ya dijimos que no cerraba las posibilidades. Pero hay un artículo específico que al margen de que estos aparezcan voluntariamente, podría darse la circunstancia de que los propios herederos declarados los quieran reconocer como tales. Entonces, el 736 habla del punto que dice admisión de herederos, artículo 736 del Código de la Provincia, dice, los herederos mayores de edad que hubieran acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no lo hubiesen justificado, sin perjuicio del impuesto a la herencia y sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. O sea, que si hay alguien, tal vez, que tuvo trato de hijo por parte de este causante y los otros herederos los quieren reconocer en la misma condición, lo pueden hacer bajo estas dos condiciones. Tienen que ser mayores de edad, el resto de los herederos, y la otra condición es que sea por unanimidad. Si hay uno solo que se opone a la admisión de este otro heredero en forma voluntaria, ya no va a haber posibilidad de incorporarlo como un heredero más. ¿Lo transforma en otro hijo? No, no lo transforma en otro hijo. Solamente lo transforma en otro heredero porque así lo quieren hacer los herederos mayores y capaces. Y declarados como tales. Y declarados como tales. ¿Sí? El mismo artículo dice, los herederos declarados podrán en iguales condiciones reconocer acreedores del causante. Esta figura que no aparece en el programa, pero por ahí la ven ustedes en algún lado, se llama información de legítimo abono. Cuando hay un acreedor que los propios herederos le reconocen la calidad de tal, a los fines de que lo tengan en cuenta al momento de repartir los bienes, no necesitan hacer un juicio contra la sucesión para que le reconozcan ese carácter de acreedor. Si los herederos lo admiten esa condición, ya no va a haber ningún problema y esto el juez no se va a poder oponer. ¿Pero eso cómo sería? En el trámite del proceso sucesorio viene el acreedor del causante, se presentan y dicen, hola, soy
acreedor del causante fulano de tal, solicito Que me reconozca mi crédito. Exactamente. Y ahí va a venir en el mismo escrito, por ahí ya la conformidad, o si no, en un escrito por separado, donde todos los herederos declarados mayores y capaces le reconocen esa condición. Si hay alguno que se opone, pasa lo mismo que cuando quieren agregar heredero. Ya no vale esa posibilidad. ¿Y qué camino le queda al acreedor? No le queda otro camino que demostrar su crédito. ¿En dónde? Acá en la sucesión, no, porque esto va a ser una situación controvertida. Entonces va a ser en algún incidente fuera del proceso principal, que, como dijo Vicky, sigue siendo voluntario. Todas las cuestiones que son controversiales van a incidentes o a juicios por separado. ¿Sí? No les dije antes, estoy leyendo algunas cositas, tengan en cuenta el Código de Nación, en principio en la parte de sucesorio es bastante similar. Acá encontré, por ejemplo, el 689 del Código de Nación, que sería el equivalente al 724 de provincia. Por ejemplo, no contiene la exigencia del oficio al registro de testamentos del Colegio de Escribanos, no lo tiene literal, o sea, eso sí tiene el 724, no tiene el 689, también el 690 del Código de Nación, pequeñas diferencias que fui marcando. ¿El Código de Procedimiento? Del Código de Procedimientos de Nación. El 690 de Nación habla del libramiento, el plazo de 3 días, el oficio al registro de juicios universales, el nuestro no contiene ese plazo, son pequeños detalles. Si ustedes advierten alguno otro más, vayan mixeando en el apunte Código de Provincia con el Código de Nación. No sé si tan finito va a estar el tema, pero bueno. Nosotros, de nuestra parte, no va a estar tan finito. Ahora que justo me recordé algo, esto de que hablamos al principio de librar oficio al registro de juicios universales, ahora, con todo el avance informático, eso está simplificado. ¿Por qué? Todo digital. Se hace todo digital y los juzgados tienen acceso directo al registro de juicios universales. No es necesario mandar el oficio. Se puede consultar por vía, ¿cómo sería esto? Web. Vía web. La página de la Corte de la provincia le permite al Poder Judicial, o sea, a los jueces de la provincia, un acceso automático. Uno ingresa al sector, al link donde te habilita juicios universales y podés consultar en función del nombre del causante. O sea, materialmente ya no se manda oficio, se hace la consulta online. ¿Sí? Yo sé que por ahí tenemos tiempo, a ver que me ponen la tasa de justicia, ¿en qué momento se paga? Ahí vamos, digamos en la segunda página, me preguntan esto de que la tasa de justicia. ¿Puedo hacer una introducción? Sí. Bueno, vieron que los... Perdón, Mili, ¿estamos bien de tiempo entonces? ¿Seguimos un toque más? ¿O no? Le escribí y no me contestó, así que si no me pidió que termine la reunión... Seguimos un toque más, que me gustaría hablar un toque de testamentaria para que le queden 2 datos claros y el tema de partición, así tampoco se aburren, porque ya Rocío, por ejemplo, está... Perfecto. Bueno, con respecto a esta pregunta de cuándo se paga la tasa de justicia, ¿se acuerdan que al principio dijimos que en el escrito de iniciación no era necesario enumerar los bienes? Entonces, obviamente, porque si uno enumerara bienes ahí, podría decir, bueno, este es el momento de pagar la tasa de justicia. Pero no es así. En el juicio sucesorio, la tasa de justicia no se paga al momento de iniciar, sino que se paga cuando uno hace lo que se llama declaración jurada patrimonial, que eso es una etapa posterior a la declaratoria, que ahora después Vicky va a decir de qué se trata, o si no lo comento yo, que es ahí cuando el heredero o los herederos instituidos van a decir qué bienes integran el patrimonio del causante. Cuando ellos hacen esa designación de los bienes que integran el patrimonio del causante, deben acompañar las valuaciones fiscales de los inmuebles y de los bienes registrables, y a su vez enumerar, si es que hubiera, bienes muebles identificados como valiosos con alguna tasación si fuera necesario. Entonces, con ese detalle que se le presenta al juez haciendo esa declaración jurada patrimonial, simultáneamente tiene que decir a los herederos, bueno, en virtud de todos estos bienes que declaramos, el causante tiene un patrimonio de 3.800.000. Entonces todos vamos a pagar el 2,2% sobre ese patrimonio de tasa de justicia. Y lo depositan en el Banco Provincia y acompaña la boleta de pago de la tasa de justicia. O sea, ¿en qué momento se paga la tasa de justicia? Al momento que se denuncian los bienes que componen el patrimonio relicto. ¿Qué monto se va a pagar la tasa de justicia? El 2,2% del valor de esos bienes. Exactamente. Sucede muchas veces... Perdón, hago una aclaración. Ese detalle de los bienes, que en la práctica no está en el código, pero sí está en la práctica, y todos los que toman la materia son abogados de la matrícula, salvo nosotros, que bueno, también somos abogados, pero no ejercemos la profesión, sino que estamos en el Poder Judicial.
Pero salvo nosotros, todos los demás abogados ejercen la profesión. Entonces es muy posible que en el examen le hablen, bueno, ¿cuándo presento la declaración jurada patrimonial? Y ustedes no lo van a encontrar en ningún artículo. Van a encontrar sí la palabra inventario, pero no dice declaración jurada patrimonial. Es lo mismo. Hablar de la numeración de los bienes que componen el acervo hereditario y hablar de declaración jurada patrimonial es más o menos lo mismo. Así que identifiquen esa expresión, ¿sí? Cuando usted dice, cuando le hablan de qué inventario, ¿cuándo presento el inventario de los bienes y no lo presento con el escrito de iniciación? Lo presento después de que ya tengo la declaratoria y queremos hacer la transmisión de los bienes o al menos inscribir los bienes a nombre nuestro que somos los desherederos. Bueno, ¿qué tenés que presentar? La declaración jurada patrimonial. En eso, ¿qué significa eso? El detalle de los bienes, el detalle específico, esto quiere decir inmueble identificado por sus datos catastrales, esto quiere decir número de parcelas, circunscripción territorial, etc. Y a su vez, la evaluación fiscal que tiene ese bien. Lo mismo con los bienes registrables, automotor, marca, patente, etc. Evaluación fiscal, tanto. Y después, los bienes muebles. Y si los bienes muebles no son valiosos, ¿qué tengo que poner? Tienen que poner bienes muebles y no ponen una cifra al voleo. La cifra tiene que ser el 10% del valor que denunciaron de los bienes muebles registrables e inmuebles. O sea, cuando no hay bienes muebles de valor específico que necesiten una tasación, ustedes tienen que agregar por obligación, no es porque digan, tú no tenías nada, no importa. Van a tener que poner igual el 10% del valor de todos los demás bienes como valor de los bienes muebles. ¿Está claro? Entonces, repito. Después de la dictada de la declaratoria de heredero, pasamos a esta segunda parte que ya es liquidativa, donde... Todavía no, es, digamos, determinativa de composición de para la partición final. Exactamente. Que se compone por el inventario y el avalúo, inventario, la determinación de cada uno de los bienes que componen el acervo hereditario. Que se llama declaración jurada patrimonial. Y el avalúo, donde se va a incorporar en esa declaración jurada patrimonial el valor que cada uno de esos bienes posee. El avalúo también está en la declaración jurada patrimonial, porque el avalúo que se hace para los fines del proceso sucesorio es el de las evaluaciones fiscales. Nadie va a ser tan tonto si el valor real de los bienes que se heredan es 5 veces más de la evaluación fiscal, no lo va a declarar para pagar más tasa de justicia. No sean sonsos. Nos pregunta Franco por cucaracha, como sanción del no abono de la tasa de justicia, ¿el juez no otorga la inscripción? O sea, si no pago la tasa de justicia, ¿no voy a lograr la inscripción de los bienes a nombre de los herederos? En la práctica no lo vas a lograr porque el juez no va a dar trámite si no se paga la tasa de justicia. Va a decir, bueno, hasta tanto no se pague la tasa de justicia, no te libro la inscripción, perdón, el oficio de inscripción de esos bienes a nombre tuyo. Por eso, ¿sí? Lo que yo iba a aclarar a lo que estaba diciendo el doctor Jerez, que en general, cuando son numerosos bienes que generan una evaluación muy alta y por lo tanto un pago de justicia muy alto, lo que suelen hacer los abogados en práctica es ir denunciando bienes en forma individual. Primero denuncio la casa, un inmueble que es la casa de la propiedad del causante, hago la declaración jurada, pago la tasa de justicia e inscribo esa casa a nombre de los herederos. Cada uno la parte que le corresponda. Con posterioridad voy a denunciar el auto. Y así a medida que los herederos vayan teniendo el suficiente caudal económico para afrontar las cargas de la sucesión. Son procesos caros. Así, y más si hay muchos bienes, porque el Estado, como en todas las cosas, nos cobran muchísimos impuestos. La tasa de justicia es uno de ellos, que correcto, como preguntó Franco, si no se abona, el juez no va a ordenar la inscripción a nombre de los herederos, entonces tenemos que pagar, entonces tenemos que preguntar siempre con los clientes, coordinar con el cliente de qué manera va a poder ir afrontando cada uno de estos gastos. Los honorarios de los abogados en las sesiones también son muy altos, así que también hay que coordinar con el cliente la manera en que nos va a pagar el trabajo. Entonces, muy buena aclaración de Vicky, que acá no hay obligación de que esta declaración jurada patrimonial sea íntegra. Depende de dos cosas. O porque no tienen dinero los herederos para afrontar toda la tasa de justicia junta, o si no puede ser también por una razón estratégica. Mirá, a medida que tenemos candidatos para que nos compren la casa del abuelo, no hagamos ninguna declaración jurada más que de lo que podemos vender. Lograron vender o logran tener un candidato para comprar un bien de la sucesión, entonces hacen la declaración de ese bien y pagan la tasa de ese bien para poder hacer después lo que se llama
venta por tracto abreviado, esto quiere decir directamente pasa del nombre del causante, pasa al adquirente, ese bien en particular. Entonces, la secuencia no es de una sola declaración jurada, sino que muchas veces puede haber varias, porque la denuncia de bienes se hace a medida de que los herederos van decidiendo si cuentan con el dinero para pagar la tasa o simplemente porque todavía no están decididos a vender o porque van a vender en forma paulatina los bienes del causante. ¿Está entendido? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Dice Franco que entendió, espero que todos hayan entendido igual que Franco. Bien, vamos a terminar porque ya estamos cansados, yo estoy cansada, con este tema importante que voy a la línea de tiempo. Vamos a ver un poquito el tema de la sucesión a intestada, que me interesa que sepan dos cositas. ¿De la intestada o de testamentaria? De la testamentaria, perdón. Bien. ¿Es el mío? No, resumo esa parte igual que hicimos recién de inventario, avalúo, inscripción, ahora un detalle con esto, pero reparen en que en la sucesión testamentaria es el mismo procedimiento con las mismas indicaciones que acabamos de explicar. O sea, tengan siempre esto en cuenta. Son dos procesos muy similares, con la única diferencia que uno tiene un testamento y el otro no, y en función de ese testamento, estos detalles que vamos a ver ahora, pero en general, el proceso sucesorio en general, sea testamentario, sea o intestato, es muy similar, por eso las comparaciones que acabamos de hacer y acá en la línea de tiempo. ¿Qué me interesa que sepan en el testamentario? Lo que dijimos al principio, la diferencia en el tipo de testamento que va a iniciar nuestro proceso testamentario. Si es hológrafo o si es un testamento por acto público. ¿Por qué marcamos esta diferencia en el tipo de testamento? Porque en función de ello es el trámite que vamos a tener que hacer al inicio del proceso testamentario, sucesorio testamentario. Si el testamento es por acto público, es decir, que se celebró ante escribano público o con intervención de un escribano público, ese testamento ya da suficiente, hace fe pública, es un instrumento público, y entonces directamente, iniciado el proceso sucesorio, como cuando se inicia la testamentaria, se va a pasar a la citación de los herederos instituidos, y el trámite de citación, y todo lo que vimos hasta el dictado de lo que sería la resolución de validez de testamento o declaratoria de herederos en el ab intestato. ¿Qué nos genera un trámite mayor, que no sé si son la mayoría o no, lo que son los testamentos hológrafos? El testamento hológrafo, que es el de puño y letra del testador, necesita un trámite previo que se llama protocolización del testamento. No se vayan a confundir, me quedé pensando en eso. Una cosa es la sentencia donde se declara la validez del testamento, que es el equivalente a la declaratoria de herederos, y otra cosa distinta es la protocolización de los testamentos hológrafos que necesariamente tenemos que hacer al inicio de una sucesión testamentaria con este tipo de testamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer justamente? Es pasar este testamento por el trámite de una protocolización, o sea, un escribano, o el juez en este caso, porque en realidad la protocolización se va a hacer ante el juez, donde determine la fe pública de este testamento, donde efectivamente se transforme de un simple instrumento privado con un detalle del testamento del testador con la firma de él, a un instrumento público donde tenga la suficiente entidad de instituir herederos y distribuir los bienes, si así lo determinare, para proseguir el trámite del proceso sucesorio. ¿Qué querés decir? No, pero que quería decir que esa protocolización se va a hacer ¿con qué previamente? Porque el escribano no es mago para saber si es la letra y puño del testador. ¿Qué se va a tener que hacer? Si ya dijimos que no rige más eso con que alcanza a acompañar dos testigos que digan que esa es la firma del testador. ¿Qué va a tener que hacer en el trámite? Pericia La pericia caligráfica. Muy bien. Es lo que vimos al inicio. La pericia caligráfica. Entonces tenemos presentación de la pedido de apertura de la sucesión testamentaria. ¿Sí? A la pericia caligráfica, después, perdón, la citación obviamente de herederos como por edictos, como ocurre en cualquier otra sucesión, como si fuera la intestato. Y también acá se va a ordenar el sorteo de un perito calígrafo para que con un documento indubitado de firma del testador se compare con la firma del testamento. Si ese perito calígrafo dice que es la firma del testador, entonces ahí sí se hace la protocolización del testamento que lo eleva a la calidad de instrumento público. Y ya después se puede dictar la resolución de validez del testamento, que es la que equivale a la declaratoria de herederos en los juicios de sucesión ab intestato. Después de eso, ¿qué pasa? Lo mismo que acabamos de ver en el proceso de sucesión a intestato. Pasamos a esta segunda etapa, primero de determinación de bienes, y termina con la liquidación de los bienes, con lo que es efectivamente la partición de los bienes del causante.
resumidas cuentas, iba a decir algo y me olvidé, creo que en las líneas de tiempo, en lo del inventario y la avalúo, las mismas cuestiones, en cuanto al pago de la tasa de justicia, la misma observación que hicimos recién. Lo que va a cambiar es la partición. ¿Por qué? Porque si hay un heredero instituido con respecto a un bien en particular, la adjudicación va a ser directa a ese... La que se dispuso en el testamento. La que se dispuso en el testamento, ¿sí? La adjudicación de los bienes en el proceso de intestato se produce a través de la formación de lo que se conoce como hijuelas, que es la formación de pequeñas... Perdón, lo que yo dije recién en realidad es un legado. Cuando se hace sobre un bien particular es un legado. Lo que puede pasar con la institución del testamento es que en todo caso lo que pueden variar son los porcentajes. Por ahí en el testamento lo que puede ser es que se mejore la parte de algún heredero en perjuicio de los restantes. Digan, bueno, yo tengo una porción, dijo el causante, disponible de mis bienes. Esa porción disponible se la voy a adjudicar a mi primer hijo. Vamos a suponer que esa fue la voluntad del testador. Bueno, en ese caso, en la etapa de la partición, se va a tener que respetar ese porcentaje mayor. Siempre y cuando la institución de heredero que haya hecho el causante en ese testamento no viole las pautas que están en el Código Civil. Porque en el Código Civil dice hasta cuánto se puede otorgar por vía de testamento. ¿Sí? Nada, estaba mirando a ver si en el apunte teníamos algo más. Tengan en cuenta en el apunte, corrijan toda la parte de aplicación de Código Civil de fondo, toda la parte donde efectivamente les pusimos una discusión que había sobre la aplicación de la normativa. Tengan en cuenta esto, Departamento Judicial de Mar del Plata aplica Código Civil y Comercial. Las clases de partición, termina el punto en cuanto a la partición en particular, las clases que puede haber, eso es bastante sencillo en cuanto a que puede ser en forma privada, si todos los herederos se ponen de acuerdo, son mayores y son capaces, le presentan al juez a través de una escritura pública, señor juez, distribuimos los bienes de este modo, y el juez simplemente homologa y da el ok a esa partición presentada, o si no se ponen de acuerdo, se va a iniciar todo un proceso de partición ante el juez del sucesorio, donde se va a tener que determinar un partidor que genere la evaluación de los bienes y trate de formar estas hijuelas, que eso es lo que le estaba diciendo cuando corté hace un cachito, que son como los pequeños patrimonios con las valuaciones equivalentes para una distribución equitativa de los bienes del difunto. Todo eso les digo porque a todos en la familia en algún momento les toca algún trámite sucesorio. Todo eso sale mucha plata. Designar un partidor judicial, alguien que se dedique al tema de la determinación del valor de las hijuelas, todo eso es designar asesoramiento de escribanos, de contadores y demás, que le genera un montón de plata. Por eso, ¿qué hacemos la mayoría de los jueces civiles? Cuando vemos que no hay acuerdo entre los herederos en alguna partición, lo que hacemos es llamar a una audiencia conciliatoria. Esto no está previsto específicamente en ningún artículo de esta parte, pero sí está en las facultades generales del juez. Entonces, el juez usa ese artículo 36, que está en la primera parte del Código de Procedimiento Civil y Comercial, y el 36, inciso cuarto, que habilita el llamado audiencia de conciliación. Ahí lo citamos a todos los herederos y les preguntamos, ¿qué quieren hacer? Y ahí va a surgir uno que diga, no, yo me quiero quedar con la casa, y ahí nosotros lo que hacemos es una especie de mediación, y lo que le decimos, bueno, pero vos te querés quedar con la casa, ¿y cuánto vale la casa para vos? Y ahí les vamos a pedir tasaciones para ver si los valores de los que están hablando es más una realidad o una ilusión. Entonces, por ahí en el transcurso de varias audiencias, se ahorran el costo de tener que designar todos esos profesionales adicionales para ver cuánto le corresponde a cada uno, y por ahí se llega a un acuerdo sin necesidad de incurrir en otros gastos. Porque si no se ponen de acuerdo, a la larga, en la partición, ¿saben cómo termina? Termina con un remate judicial de todos los bienes y después repartiéndose la plata. Y si se hace un remate judicial de los bienes, pierden un montón de dinero porque las remates judiciales también salen plata. Sale plata lo que va a cobrar el martillero para la subasta, sale plata la publicación que va a haber que hacer de esa subasta, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que buscamos los jueces civiles es que cada uno se lleve lo suyo con el menor costo posible. Por eso lo que hacemos es, aunque no está en esta parte del articulado del código, hacemos audiencia de conciliación, aunque nos lleve tiempo para convencerlos de que lo mejor es llegar a un acuerdo, o en todo caso traer tasaciones, y vamos viendo por el valor de las tasaciones cómo se dividen los bienes. Bueno, con esto nos despedimos.
Esperamos que tengan suerte para el examen. Acuérdense que el examen es oral. Si rinden con nosotros, para los que se incorporaron tarde, hay 3 bolillas que si no las saben no se presenten. Son medidas cautelares, las de juicio ejecutivo y las de recursos. Ordinarios. ¿sí? Y las de recursos ordinarios. Extraordinarios también, pero ordinarios con mayor importancia. Sí, las que son eliminatorias son esas para nosotros 12, que vamos a conformar una de las mesas. Medidas cautelares, juicio ejecutivo y recursos ordinarios, si no saben eso, nosotros no lo pasamos a otro tema. ¿Está? El resto de los temas los van a tener que saber. Tampoco pueden decir, ah, no, yo estudié nada más que las 3 bolillas que nos dijiste, ¿no? Eso más que obvio. Las 3 bolillas son para decir, con esto podemos empezar a hablar. ¿Está? Bien. Y tengan en cuenta, ¿qué otra cosa más? Que si nos quieren hacer preguntas de acá hasta el día del examen, mándennos mail, nosotros no tenemos problema. No nos van a hacer una pregunta de toda una bolilla, pero sí al menos preguntas puntuales a medida que van leyendo y nosotros se las respondemos. La dirección de correo de Vicky es... Ya la pasé por el chat, están en los 2 correos en el chat, vickybodega@hotmail. Y bueno, y Rubén Daniel Pérez, arroba hotmail también. .com. ¿Está claro? Sabemos que fue un cuatrimestre difícil, que nos costó a todos acostumbrarnos a toda esta nueva dinámica de trabajo, que nos vimos re poco en comparación a la... Siempre tenemos pocas clases, este cuatrimestre nada más que 2, así que aprovechen los medios informáticos que les ponemos a disposición como los mails, hagan consultas sobre los apuntes, hagan consultas a los demás profesores, todos son muy amables y les van a responder, pero bueno, hablamos por nosotros, con nosotros no tienen ningún inconveniente. No sé si ahora en función del cambio de fechas tal vez nos pidan alguna clase más, pero en principio los temas nuestros estarían bastante dados. Sí. En todo caso, terminen de leer el apunte y si tienen preguntas, nos hacen. Incluso me animo a decirles, aun cuando no sean de nuestros temas, si ven que el profesor no les responde el mail, el que dio el tema, nos mandan la pregunta y nosotros tratamos de respondérsela. ¿Está claro? No vale la consulta diciendo, el doctor fulano me dijo tal cosa, ¿vos qué pensás? No, esa pregunta no vale. Comparando respuestas no vale, pero sí podemos dar respuestas precisas sobre temas particulares, no hay ningún problema. Bueno. ¿Alguna duda, chat? ¿Alguna cosa? ¿Me quedo pendiente por contestar? No veo nada, todo perfecto. Bueno, saludos, nos vemos, nos despedimos. Saludos a todos. A todos no, bueno, pregunta. Chao, chao. Chao, chao. No es que tenga algo que ver con el género.